Capítulo 3. Jedi contra Sith. Tu hijo es todo un anfitrión, comentó Qui-Gon, incapaz de evitar la diversión en su voz mientras comenzaba a poner la mesa según las instrucciones de Shmi. La madre miró a su invitado. Tiene un gran corazón, dijo en voz baja, con más de una pizca de orgullo evidente en sus palabras. Sin embargo, también sintió algo más. Pareces inseguro, dijo. Ella lo miró desde donde había estado cortando algún tipo de raíz. No, dijo con firmeza. No, es un buen chico, amable y acogedor. Pero ha cambiado recientemente, dijo más como una declaración que como una pregunta. Ella pareció sorprendida por sus palabras, luego lentamente miró hacia abajo de nuevo, y continuó cortando lentamente mientras asentía. Hace aproximadamente una semana, se despertó de una pesadilla. Nunca lo había visto actuar tan perdido y solo. Estaba convencido de que yo había muerto y que era un fantasma de algún tipo u otro. Ahora parece mayor. Más insensible y cínico pero más disciplinado. Qui-Gon comprendió de pronto. Quizás había sido una visión de algún tipo. Había oído hablar de visiones que habían cambiado a los Jedi. Visiones del futuro y del pasado, duras batallas o actos horribles. Sin duda explicaría muchas cosas. Y si tuviera visiones ahora cuando ni siquiera estaba entrenado, tendría que probar al chico para medir su potencial de fuerza. Justo cuando terminaba de poner la mesa, su Gungan perdido entró en la habitación luciendo aburrido. Qui-Gon arqueó una ceja. Un Jar Jar errante no le parecía ideal. Jar Jar, dijo con una sonrisa, cruzando las manos frente a él en lo que Obi-Wan llamó su posición maestra. Me alegro de que hayas venido. Tenemos algunos preparativos con los que nos gustaría que nos ayudaras. Shmi le levantó una ceja, pero no dijo nada mientras el Gungan accedía y se acercaba a ella. ¿Podrías limpiarlos por mí?, preguntó con una sonrisa, entregándole un viejo cuenco lleno de fruta y una toalla. Simplemente límpialos. Por supuesto, mesa feliz de ayudar. Qui-Gon estaba a punto de preguntarle si necesitaba que le hicieran algo más cuando se disparó el comunicador. Disculpándose cortésmente, presionó el interruptor para recibir mientras caminaba hacia el pasillo. Qui-Gon, dijo. Maestro, la voz de Obi-Wan llegó a la unidad. Acabamos de recibir un mensaje urgente de Naboo. El concejal de la reina, Sio Bible, acaba de contactarnos. Dice que han cortado los suministros y alimentos de las ciudades y han comenzado a trasladar a la gente a campamentos hasta que la reina regrese. Le preguntó contactarlo con instrucciones. Parece un cebo, respondió Qui-Gon, para establecer un rastro de conexión. Sintió acuerdo sobre su vínculo y sintió solo un toque de orgullo. Su padawan había crecido. Obi-Wan había visto el truco y les había dicho que no enviaran una respuesta, pero también sintió algo más en su padawan. Esperó unos momentos y seguramente, continuó su joven pupilo. ¿Qué pasa si es verdad y la gente está muriendo?, preguntó Obi-Wan, sonando inseguro. Qui-Gon reprimió un suspiro. Él tampoco quería pensar en eso. De cualquier manera, se nos está acabando el tiempo, respondió. Luego esperó un momento antes de terminar la transmisión y se dio la vuelta para terminar de ayudar con la cena. XXX La tormenta seguía rugiendo afuera, los granos de arena raspaban ruidosamente los costados de las casas y edificios, desgastándolos lo mejor que podían. Anakin se concentró en el sonido, distrayéndose deliberadamente de la conversación en la mesa. Deseaba poder dejar el tema actual, pero Padmé le había preguntado por qué no abandonaban el planeta para escapar de la esclavitud. Todos los esclavos tienen un transmisor colocado dentro de su cuerpo en alguna parte, dijo su madre mientras vertía más leche en la taza de Qui-Gon. Había insistido en que una vez que se fueran, toda la comida restante se quedaría con Shmi. Después de una semana sin raciones de Watto, las preocupaciones de Shmi habían aliviado mucho. La sala quedó en un breve silencio mientras Shmi dejaba que su declaración se procesara. Anakin no dijo nada. Cualquier intento de escapar, continuó después de su breve pausa, y el transmisor activará explosivos. Los puños de Anakin se apretaron. Sabía dónde estaba su transmisor, su pierna izquierda. Los transmisores comúnmente se colocaban en apéndices. Activar uno impediría que un esclavo huyera, permitiéndole ser capturado nuevamente y minimizando el daño y la pérdida de ganancias. Anakin se había topado con algunos esclavos que habían intentado huir. Sus vidas habían empeorado infinitamente después de sus intentos. Padmé miró su plato de comida, con un tono ligeramente verde en su piel. No puedo creer que todavía haya esclavitud en la galaxia, dijo, mirando hacia arriba mientras su madre se sentaba. Las leyes anti-esclavitud de la República no existe aquí, dijo Shmi, interrumpiéndola amablemente, pero con firmeza. Debemos sobrevivir por nuestra cuenta. Sorber.
La lengua de Jar Jar desapareció dentro de su boca, junto con una de las frutas del cuenco en medio de la mesa. Todos se volvieron para mirarlo. A Anakin no le hizo gracia. ¿Realmente el nativo nubio había sido tan irritante? De alguna manera no recordaba que fuera tan malo. Le recordó a varios oficiales imperiales que, lamentablemente, no le habían impresionado especialmente. Por supuesto, casi todo parecía irritarlo en ese momento. Consideró la idea de estrangular a la fuerza al Gungan y terminar con eso antes de que unos ojos azules preocupados pasaran por su mente y reprimiera un suspiro. Jar Jar consiguió vivir. Disculpe, murmuró el Gungan sonando solo un poco avergonzado. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Anakin no se molestó en intentar romperlo. Había soportado silencios mucho peores. Le vino a la mente una imagen de Luke alejándose de él para contemplar la luna de Endor. Por eso no me llevarás ante tu emperador ahora. Sí, esa había sido probablemente la conversación más incómoda y deprimente que había tenido jamás. El recuerdo también me trajo a la mente algo más. Bituele. Espada láser, dijo lentamente. No sabía el nombre de un sable de luz antes de ir al templo Jedi y secretamente estaba bastante orgulloso de sí mismo por darse cuenta del posible error. Quizás estaba mejorando en esto. Anakin, reprendió Shmi. Anakin miró hacia abajo y el silencio regresó por un par de momentos antes de que Jar Jar volviera a sacar la lengua. Esta vez Qui-Gon lo atrapó. No vuelvas a hacer eso, dijo antes de soltar la lengua. Luego miró a Anakin con expresión desafiante. ¿Lo hiciste? ¿Eres un Jedi? Se sintió extraño preguntar eso con cierta seriedad. ¿Cuántas veces había planteado la pregunta, burlándose de su presa antes de derribarla con su propia espada láser? Intentó no recordar. Quizás maté a un Jedi y se lo robé. Anakin en realidad resopló ante eso. No es probable. Qui-Gon arqueó una ceja. ¿Por qué dices eso? El ex-Sith reprimió una sonrisa triunfante. Directo a sus manos. Pero todavía tenía que resaltar su infantilismo. Que era algo que sonaría más joven. Eres demasiado amable para matar a alguien, dijo con total naturalidad y mentalmente se dio una palmada en la espalda. Quería decirle al Jedi mayor que simplemente no tenía la constitución para andar matando gente. El Jedi lo miró por unos momentos y Anakin pudo ver los engranajes girando en su cabeza. Luego sonrió con tristeza. Ojalá eso fuera cierto, dijo. Toda la mesa se giró y lo miró de reojo. ¿Matas gente? Preguntó Anakin, esperando no sonar demasiado divertido por la admisión. Qui-Gon suspiró y sacudió la cabeza. No, si hay otra manera. Yo lucho por la paz en la República. Esta vez, Anakin casi no pudo ocultar el resoplido. Puede que haya abandonado las costumbres Sith, pero eso no significaba que no pensara que los Jedi no eran snobs engreídos que se distanciaban del universo por su propia arrogancia. Esa sería una opinión de sus años como Vader que no cambiaría. Había conocido a bastantes Jedi que no luchaban por nada más que por sí mismos. Por supuesto, esos Jedi parecían ser los más fáciles de convertir o matar, o ambas cosas. Afortunadamente, estaba en el proceso de llevarse un trozo de comida a la boca. Cubrió la burla con un ataque de tos semireal. ¿Estás bien? Preguntó Padmé, colocando una mano en su brazo. Anakin asintió, tratando de ignorar su toque. No funcionó muy bien. Todavía se sentía confundido cuando se trataba de ella, pero no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que no podía verla tan herida otra vez, especialmente por su mano. Había llegado a la conclusión de que su seguridad estaba por encima de sus sentimientos. Tendría que contentarse con observarla desde la distancia ya que no estaba dispuesto a ponerla en peligro nuevamente. Tragó la comida y endureció su expresión, mirando al hombre mayor. «¿Eres un Jedi?», insistió después de un momento. Qui-Gon se reclinó en el respaldo de la silla y estudió pensativamente a Anakin. «Ya veo que no hay forma de engañarte», dijo, y luego se inclinó hacia adelante de nuevo, como para contar un secreto. «No debes dejar que nadie sepa sobre nosotros. Estamos en camino a Coruscant, el sistema central de la República, en una misión muy importante, y debemos mantenerla en secreto». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó, agradecido de haber repasado este escenario en su mente varias veces antes de venir a cenar. Había estado cansado de ser tomado por sorpresa simplemente porque no quería pensar en el futuro. ¿Te estrellaste? Dijiste que tu nave necesita reparación, miró a Padmé. ¿Puedo echarle un vistazo? Soy bueno con la mecánica, tal vez pueda repararlo. Sintió como si hubiera pronunciado un discurso completo. Después de tantos años como Sith, se había acostumbrado a la idea de que las acciones hablaban más que las palabras, y había llegado al punto en que solo hablaba si era necesario. Ese había sido el caso aquí, pero todavía le parecía mucho discurso. No lo dudo, dijo Qui-Gon con una sonrisa.
Pero primero debemos adquirir las piezas que necesitamos. Con una Mulan no Nutin para intercambiar, añadió Jar Jar, mirando a Anakin encogiéndose de hombros ligeramente deprimido. Estos traficantes de chatarra deben tener una debilidad, comentó Padmé. No pudo evitar admirar su tenacidad y su enfoque optimista. Por supuesto, siempre lo había hecho. ¿Apuestas?, dijo su madre inmediatamente. Aquí todo gira en torno a las apuestas en esas horribles carreras. ¿Razas?, preguntó Padmé. ¿Qué carreras? No podría haber pedido una mejor apertura. Podrazin, habló Anakin, luego miró a Qui-Gon. ¿Los has visto? Tienen carreras de vainas en Malastare, respondió mientras se llevaba una rodaja de fruta a la boca. Muy rápido, muy peligroso. Puedo hacerlo, dijo Anakin con más valentía de la que pretendía. Bueno, era verdad. Todavía podía escuchar la voz de Obi-Wan en el fondo de su mente diciéndole que dejara de ser tan arrogante. Casi puso los ojos en blanco. Y aquí pensó que había acallado esa voz hace mucho tiempo. ¿En realidad?, preguntó Qui-Gon. Anakin. Shmi dijo de nuevo, alzando la voz. Podrazin, dijo el Jedi pensativamente, mirando a Padmé. La codicia puede ser un aliado poderoso, continuó. Sí, allí sonaba exactamente como un guardián de la galaxia. ¿En serio? ¿De dónde había sacado esa línea de pensamiento sarcástica? Construí un corredor, dijo, en parte para distraerse y en parte para llevar la conversación a donde debía ir. Es lo suficientemente rápido como para ganar. Mañana habrá una gran carrera en Boonta-Eve. No puedo entrar en mi cápsula como esclavo, dejó el comentario en el aire, sabiendo que los Jedi se darían cuenta. Anakin, Shmi se inclinó hacia adelante, Watto no te dejará. Odiaba ir en contra de su madre de esta manera. Él no sabe que lo he construido. Estás sugiriendo que entre en tu cápsula como mía, dijo Qui-Gon, con ojos calculadores. No quiero que corras. Es horrible. Muero cada vez que Watto te obliga a hacerlo, protestó Shmi. Sonó reprensiva y desesperada al mismo tiempo y eso hizo que Anakin casi no quisiera insistir en el tema. Casi. Necesitan el dinero del premio. Anakin, dijo de nuevo, casi suplicando. Fuerza, me dolió hacerle esto. Tu madre tiene razón, admitió Qui-Gon, pero Anakin captó el brillo en sus ojos. Ya había decidido aceptar la oferta de Anakin. Algunos Jedi. ¿Realmente había querido ser entrenado por este hombre? Los Jedi se volvieron hacia Shmi. ¿Hay alguien amigo de la República que pueda ayudarnos? Shmi lo miró fijamente durante unos momentos antes de sacudir la cabeza y mirarse las manos. No. Otra atmósfera pesada cayó sobre la mesa. Estoy segura de que Qui-Gon no quiere poner a tu hijo en peligro, dijo Padmé. Encontraremos otra manera. Mamá, dijo Anakin, poniendo todo el sentimiento y emoción que pudo detrás de las palabras infantiles, por favor. Quiero ayudar. Eso era cierto. Quería ayudar, aunque solo fuera por Padmé. Ella suspiró. Lo sé, Anakin. Y tienes razón, no hay otra manera. Puede que no me guste, pero él puede ayudarte. Miró a su hijo con esa suave sonrisa que siempre le decía que estaba orgullosa de él, y por segunda vez ese día, él sonrió. No una media sonrisa, ni una sonrisa forzada, sino una sonrisa real y profunda. No se había dado cuenta de lo bien que se sentía eso. Luego miró por un momento a Qui-Gon. Él estaba destinado a ayudarte. El Jedi todavía parecía inseguro, y Anakin se preguntó si había leído al hombre correctamente por un momento. Muy bien, dijo. Anakin notó la expresión de sorpresa, y bastante horrorizada, de Padmé, pero no dijo nada. Volvió a mirar a su madre. Podía sentir su miedo por él y ella hizo poco para ocultar su nerviosismo por la carrera, pero también podía decir que estaba muy orgullosa de él. Llegó a la conclusión en ese momento de que renunciaría a todas sus habilidades de la fuerza por su sonrisa cualquier día. XXX no pasó mucho tiempo para convencer a Watto de que dejara correr a Anakin. Quería vencer a Qui-Gon a 1 centímetro de su vida cuando endulzó el trato para el Toydarian. Watto había sugerido una división 50-50, por el amor de Dios. Anakin tardó un momento en ver el razonamiento de los Jedi, solo tomar lo que necesitan y marcharse en términos un tanto decentes, asegurarse de que Watto no quisiera echarse atrás del trato y o darles un momento difícil para que la gente no lo hiciera. No empezara a hacer preguntas, etc. Pero todavía sentía que el Jedi se estaba arrinconando. No es que tuvieran que preocuparse porque Anakin ganaría, pero aún así. La única pregunta que quedaba por ver era si Qui-Gon conseguiría la liberación de Anakin. Sería poco probable que descubriera las consecuencias de las acciones del Jedi hasta después de que realmente ganara. Así había sido la primera vez. Sin duda, el hombre mayor evitaría decírselo de cualquier manera para no hacer ilusiones a Anakin.
Desafortunadamente, el pequeño viaje de Anakin al pasado ya había cambiado varios eventos en formas menores, y fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que pequeños casos podían cambiar casos mucho más significativos. Qui-Gon lo consideraría demasiado peligroso esta vez. ¿O se convencería de que Anakin tenía que ser un Jedi como la primera vez? ¿Ganar lo liberaría como lo había hecho antes? Por un momento, consideró preguntarle directamente a Qui-Gon, pero finalmente decidió no hacerlo. Si los Jedi lo liberaron, que así sea. Si no, cruzaría ese puente cuando llegara. No lo sabría hasta que llegara el momento, así que se concentró en la carrera, ignorando la presión como el piloto experimentado que era. No fue difícil hasta que se dio cuenta de en qué forma se encontraba su cápsula. Para una niña de 9 años, había sido una obra maestra. Para Anakin, con su edad mental actual y su conocimiento de la mecánica, se preguntaba cómo podría haber conseguido que la cosa volara. Lo había construido para mayor velocidad sobre maniobrabilidad, e ignoró el hecho de que tendía a perder velocidad, cómo recordaba eso. Para colmo, más de la mitad de las piezas parecían haber sido pegadas con algún tipo de adhesivo en lugar de soldadas, aunque sabía que eso no era cierto ya que recordaba haber hecho todas las soldaduras él mismo. El hecho de que hubiera ganado la primera vez con esto había sido nada menos que un milagro. No el milagro por el que uno trabaja, sino el tipo de milagro provocado por la fuerza misma. No podía explicarlo de otra manera. Bueno, sus habilidades de pilotaje pueden haber tenido algo que ver con eso. Anakin pasó la mayor parte de la tarde tratando de arreglar la cápsula y deshacer el daño que su yo más joven le había causado al pedazo de basura que había logrado juntar. Le recordó el barco alrededor del cual la princesa y el contrabandista insistían en volar. Ese pensamiento le hizo estremecerse. «Hola a mí», entonaron varias voces detrás de él. Parpadeó, ligeramente molesto por la interrupción y se giró para encontrarse con los rostros de sus compañeros esclavos. Por un momento, su propio rostro permaneció en blanco mientras intentaba poner nombres a cada uno de ellos. Estos habían sido sus compañeros de juegos antes de que él se fuera. También eran las personas que había prometido liberar, y no lo había hecho. ¿Cómo pudo haberlos olvidado? Una punzada de culpa le atravesó el pecho, pero la apartó con practicada facilidad. «Hola», respondió. Recibió algunas miradas extrañas, pero los niños parecían estar distraídos por la cápsula. Al notar el interés de Padmé por los recién llegados, se enderezó. Había estado intentando ignorarla todo el día con solo un éxito marginal. No quería asustarla ni que ella pensara que estaba enamorado de un estúpido. No, sus sentimientos eran mucho más profundos que eso, razón por la cual se volvió aún más decidido a ignorarla. Sin embargo, hacerlo a expensas de los modales atraería una atención no deseada hacia él y posiblemente señalaría rasgos poco característicos. Ya había hecho suficiente de eso. Padmé, dijo, forzando su voz a permanecer tranquila e inquebrantable, fue mucho más difícil de lo que debería haber sido sin el vocoder Jar Jar, estos son mis amigos. No recordaba sus nombres y no iba a intentarlo. Ya era bastante doloroso recordar sus rostros. R2 charló con él, molesto por haber sido excluido. Y R2, dijo, relajándose solo un poco. ¿Un verdadero astrodroide? Un niño prácticamente gritó. Este había sido su mejor amigo, ¿no? ¿Qué tan triste era que no pudiera recordarlo? ¿Cómo puedes tener tanta suerte? La suerte no existe, quiso decir, pero mantuvo la boca cerrada y se encogió de hombros. ¿Alguna vez vas a hacer esto?, preguntó la niña mayor, señalando la cápsula. Tengo que hacerlo antes de la carrera de mañana, respondió, agradecido por un motivo para volver a su trabajo. Los niños se quedaron en un silencio estupefacto. ¿Estarás mañana en la carrera de Boonta-Eve? ¿Con este?, preguntó el chico de cabello oscuro, señalando la cápsula pintada de gris y azul y las partes dispersas. Desafortunadamente, murmuró Anakin. Eso también le valió algunas miradas extrañas. Maldijo mentalmente. ¿Estaba realmente tan fuera de lugar que incluso estos niños inconscientes podían verlo? «Eres una bromista, Annie», dijo el chico rodiano en Utes con una sonrisa. «Has estado trabajando en ello durante años», dijo la niña mayor con desdén. «Nunca va a funcionar», intervino el más joven. Ligeramente ofendido, Anakin abrió la boca para defender sus habilidades, pero el chico mayor se le adelantó. «Vamos, muchachos. Vamos a jugar. Sigue así, Annie, vas a aplastar insectos». Resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Por eso no se involucraba en discusiones con niños. Honestamente, ¿fue eso lo mejor que el chico pudo hacer? Decidiendo que no valía la pena, regresó a su trabajo, solo para ver a Jar Jar adelante, cerca de los acoplamientos de energía. «Jar Jar», dijo, lo suficientemente alto como para ser escuchado. «Aléjate de allí».
Dañarás la cápsula, hizo una pausa por un momento. Y saldrás lastimado. Añadió la idea de último momento una vez que se dio cuenta de que eso era lo que haría su yo más joven. El Gungan terminó con la cabeza atrapada entre las vigas y salió con la lengua flácida. Tuvo suerte de que no lo hubieran matado. Si ese rayo hubiera atravesado su cerebro, ¿cómo había sobrevivido tanto tiempo? Todavía estaba jugueteando con algo cerca de los motores con Padmé cuando el chico de cabello oscuro que había decidido quedarse habló de nuevo. Pero ni siquiera sabes si esto funcionará. Así será, dijo Anakin con indiferencia mientras se subía al asiento. Creo que ya es hora de que lo sepamos con certeza, dijo Qui-Gon, acercándose detrás de él, con un pequeño dispositivo negro en la mano. Usa esta carga de energía. Anakin asintió en agradecimiento e insertó la carga en la ranura correcta, esperando unos momentos a que todos se retiraran antes de presionar el interruptor de inicio. Tuvo que empujarlo hacia arriba varias veces antes de que los motores se encendieran, pero una vez que lo hicieron, no pudo evitar lanzarle una sonrisa triunfante a su amigo de la infancia, quien parecía bastante impresionado. Un empujón a través de la fuerza lo hizo mirar a su madre, quien parecía estar forzando una sonrisa. Sus sentimientos se transmiten a través de la fuerza, hablando de su conflicto de esperanza que lucha contra la pérdida. ¿Había sabido tan temprano que los Jedi se lo llevarían? ¿Realmente había deseado tanto que él dejara atrás esta vida? Casi se reprendió a sí mismo por la estúpida pregunta. Por supuesto que sí. En ese momento, se dio cuenta de lo mucho que ella realmente lo amaba. No fue difícil ver que ella no quería dejarlo ir. La comprensión le dio mucho en qué pensar. De alguna manera, Qui-Gon lo arrinconó esa noche para supuestamente limpiar su herida. Mientras trabajaba en la cápsula, Jar Jar chocó contra él, lo que provocó que resbalara y se lastimara. Se había ocupado de ello antes, pero el Jedi insistió en mirarlo. Anakin sabía lo que el hombre realmente quería, para probar su nivel de midichloriano. Después de una noche de agacharse y esquivar, finalmente se rindió y dejó que el hombre revisara la herida justo antes de meterse en la cama. Anakin observó con cautela cómo los Jedi quitaban el vendaje primitivo que usaban la mayoría de los esclavos y volvían a limpiar la herida con un hisopo de Bacta. Qui-Gon notó su ceño de disgusto. No confías en mí, afirmó con calma. Anakin no miró al otro hombre a los ojos. No sé. Te has encontrado con gente como yo antes, ¿no? La pausa se convirtió en un largo silencio mientras Anakin contemplaba las diferentes respuestas que podía dar. Le gustaría decir no, ya que sería la respuesta más simple y preferiría evitar preguntas incómodas, pero los Jedi sabrían que eso era mentira. Entonces, ¿qué debería decirle? ¿Que se topó con un Sith? De alguna manera, dudaba que eso terminara bien. Además, si se hubiera topado con un Sith y hubiera recibido entrenamiento, no estaría aquí ahora. Lo más probable es que el lado oscuro lo hubiera tomado por la fuerza. Se sabía que hacían eso. Él mismo lo había hecho. Entonces recordó un consejo de Obi-Wan. Responde una pregunta con una pregunta. Oculta más de lo que imaginas. ¿Cómo supiste? Preguntó finalmente. La actitud de Qui-Gon permaneció exasperantemente tranquila. Honestamente, Obi-Wan no tenía nada que ver con este tipo cuando se trata de ser simplemente irritante. Puedo decir que tienes presencia de la fuerza porque no siento ninguna allí en absoluto. Eso requiere entrenamiento con escudos mentales. Un consejo para el futuro, si quieres protegerte de un Jedi, al menos date un presencia de la fuerza. Anakin miró fijamente al hombre mayor y se encontró impresionado con el otro por primera vez. A Mace Windu le costó encontrarlo o sentirlo cuando intentaba ocultar su presencia. Por supuesto, Palpatine y Yoda siempre parecían saber dónde encontrarlo. Nunca había descubierto exactamente cómo. Oh, dijo, esta vez observando cómo Qui-Gon deslizaba el pequeño disco a través de su corte, tomando esa importante muestra de sangre. Ni siquiera hizo una mueca ante el ligero pinchazo. Al menos sabía que al día siguiente sería liberado y estaría en camino a Coruscant. No habría manera de que los Jedi lo dejaran atrás una vez que confirmara el recuento de midichlorianos de Anakin. Le pareció irónico que ese pensamiento lo deprimiera. Siempre había odiado a Coruscant. ¿Quién fue? Las palabras tenían más peso de lo que Anakin debería darse cuenta a su edad, genio o no, pero lo entendió de todos modos. Si se negaba a responder, Qui-Gon inmediatamente sospecharía de un usuario del lado oscuro, y estaría bajo un escrutinio mucho mayor por parte del Consejo Jedi. Después de todo, no tenía dudas de que Qui-Gon les contaría todo. ¿Eso ayudaría o perjudicaría sus posibilidades de ingresar al templo? Conociendo a los Jedi, dolería. Mejor mantente a salvo. Conocí a un anciano, dijo, tratando de ignorar la ironía. Viajó por la ciudad y se quedó unos meses hace un tiempo.
Siempre pasaba por la tienda haciendo preguntas, comprando repuestos. Creo que también se quedó varado aquí. ¿Cuál era su nombre? Él no me lo dijo. ¿Cómo se veía? Estas preguntas estaban envejeciendo rápidamente. El hecho de que estuviera inventando esto sobre la marcha no ayudó, pero siempre había sido mejor improvisando. Él vestía túnicas como tú, pero más oscuras. Tenía cabello gris y una espada láser como tú. Dijo que no podía hacer nada para ayudarme entonces, pero que podía enseñarme a protegerme, para que otras personas no me encontraran. A mí. Qui-Gon levantó una ceja, aparentemente encontrando interesante esa información. ¿Por qué no querría que la gente te encontrara? Anakin se encogió de hombros. Dijo que había gente mala que podía encontrarme y hacerme daño. ¿Entonces él te enseñó cómo proteger tu mente? Sí, respondió Anakin, mirando por la ventana, esperando parecer melancólico. Me habló de la fuerza y de que podía sentirme a través de ella. Me mostró cómo tocarla y usarla para bloquear mi mente. En realidad, Anakin intentó no hacer una mueca ante el tono de voz inexpresivo de Qui-Gon. Él no se lo creía. ¿Cuánto tiempo permaneció? Varios meses. Aunque solo me enseñaba cuando estaba en la tienda. Dijo que no quería preocupar a mi madre. Un ligero silencio invadió la habitación. Si no confías en mí, ¿es porque crees que soy un Jedi oscuro? Preguntó finalmente Qui-Gon. Anakin lo miró por unos momentos, debatiendo las respuestas una vez más en su mente, luego se encogió de hombros y miró hacia abajo. No. ¿Es por eso que estás dispuesto a arriesgar tu vida para ayudarme? Esto realmente estaba empezando a resultar incómodo. ¿Necesitabas ayuda?, dijo simplemente, esperando que fuera suficiente. Qui-Gon lo observó durante varios segundos más, terminando el vendaje. Hiciste un buen trabajo ocupándote de esto, dijo. ¿Qué se suponía que debía decir ante eso? Gracias. Mi mamá me enseñó, respondió. Ella debe ser muy hábil. Anakin sintió que las comisuras de su boca se movían ligeramente. Ella es. Se sintió también decir eso en tiempo presente. Bueno, deberías dormir un poco. Necesitarás descansar mañana. Qui-Gon le sonrió a Anakin y se levantó. Sí, Anakin asintió con la cabeza. Pero primero, ¿por qué tomaste una muestra de sangre? Qui-Gon pareció impresionado. Es para comprobar si hay infecciones. Ahora duerme un poco. La expresión de Anakin se oscureció. Más mentiras, Jedi. No debería sorprenderse. En realidad, para las personas que decían estar en el lado luminoso, hicieron una gran cantidad de tratos turbios. Buenas noches, Anakin, dijo el Jedi mientras cerraba la puerta. Buenas noches, respondió secamente. Permaneció largo rato tumbado en la cama, a oscuras, pensando. ¿Realmente pensaban los Jedi que eran mejores que los Sith solo porque mataban, mentían y comerciaban bajo la mesa en nombre de la justicia y la paz? ¿Honestamente se sentían tan superiores? ¿Que las reglas generales de la sapiencia no se aplicaban a ellos? Por primera vez desde que despertó en el pasado, sacó a relucir sus recuerdos de los Jedi que recordaba y no pudo evitar el disgusto que surgió con ellos. Sintió la familiar atracción del lado oscuro agitarse en el fondo de su mente, casi como si hubiera estado esperando esos pensamientos negativos. Susurró y se abrió paso alrededor de su alma, burlándose, provocando y prometiendo poder, y por primera vez desde su regreso, consideró ceder. Los Jedi eran una orden corrupta y estancada que insistía en hacer las cosas a su manera sin importar lo que quisiera la fuerza. Saque la parte estancada y tendrá a los Sith. ¿Eran tan diferentes? En realidad, la antigua orden Jedi no lo era. Los Jedi después del Imperio, sin embargo, sus pensamientos volvieron a Luke, tan insistente y directo, tan cegadoramente ligera en la fuerza. Casi como un bálsamo sobre una herida, esos mismos recuerdos calmaron su alma y la oscuridad volvió a disminuir. Exhaló un suspiro de alivio en el silencio de su habitación. De alguna manera, se sentía como si acabara de escapar de una de las enredaderas estranguladoras de Corrosar. El futuro Jedi podría ser mejor. Pero el Jedi actual, incluso después de todo este tiempo, y después de todo lo que había hecho, todavía tenía una gran ira que dirigir hacia la Orden Jedi. Se preguntó si sería capaz de cambiar eso, o si incluso debería hacerlo, ya que sus sentimientos no eran injustificados. Sin embargo, si quería cumplir la promesa que le había hecho a su hijo, tendría que hacer algo. Tendría que intentar ver esto desde un ángulo diferente. No fue fácil. Había estado mirando el mundo desde el mismo ángulo oscuro durante décadas. Pero solía ser capaz de pensar fuera de lo común y ver las cosas desde diferentes perspectivas. ¿Cómo vería Luke esto? Después de unos segundos, finalmente se le ocurrió una nueva idea. Tal vez estaba haciendo todo esto mal. Desde que tenía memoria, supuestamente había sido Jedi contra Sith, o el bien contra el mal. ¿Pero lo fue?
Había abrazado ambos lados de la fuerza y había sido abrazado por cada uno de ellos en un momento u otro de su vida. Lado oscuro versus lado luminoso. Bogan contra Ashla. Poder versus paz. A eso se reducía todo, ¿no? El lado oscuro tenía poder, rápido y fácil, dispuesto a obedecer todas tus órdenes si ejercías tu voluntad sobre él, y mucho más adictivo de lo que las especias o los palos mortales podrían jamás soñar. El lado luminoso contenía paz, armonía y la promesa de algo más si uno tenía la paciencia y el cerebro para buscarlo. Entonces, ¿por qué los Jedi habían actuado como lo habían hecho? ¿Se habían vuelto complacientes con su posición? ¿O finalmente se habían corrompido lo suficiente como para caer en la debilidad de la sapiencia? Poder, codicia y arrogancia, quizás realmente habían estado planeando derrocar a la República. Basta, Skywalker, casi siseó para sí mismo, congelando ese pensamiento en seco. Aquí estaba él, cayendo en los mismos hábitos una vez más. Sabía que sería difícil escapar de su tendencia a asumir lo peor, pero si hubiera hecho una pausa y realmente hubiera pensado racionalmente en toda la situación, incluso cuando el imperio apenas había comenzado, podría haberse dado cuenta de que no había manera posible de que los Jedi habría intentado derrocar la República. ¿Controlarlo desde el fondo? Tal vez. ¿Asumir completamente el control? No. Y había estado demasiado cegado por el odio y la rabia para verlo. Había estado tan ciego durante tanto tiempo, y solo ahora parecía ser capaz de mirar más allá de todos esos procesos de pensamiento arraigados. Por supuesto, esa idea planteó la pregunta. Si había sido incapaz de ver más allá de su propia percepción durante tanto tiempo, ¿qué más se había perdido? Sobre los Sith y los Jedi y la República y la rebelión, sobre él mismo. Sobre Obi-Wan. ¿Su viejo maestro realmente lo había traicionado? ¿Padmé? Una parte de él quería alejarse de los recuerdos agonizantes que le surgían, pero una parte de él que había permanecido dormida durante tanto tiempo, la parte que podía tener esperanza, lo estimuló a seguir adelante. Oh, los pensamientos que habían pasado por su cabeza cuando vio a Obi-Wan en esa rampa de Mustafar. Todo, desde el maestro Jedi que amenazaba a Padmé, hasta que tenían una aventura a sus espaldas, y él no sabía en cuál creer. Es curioso lo rápido que la confusión puede convertirse en ira. Entonces, ahora que estaba pensando con cierta claridad por primera vez en casi 25 años, ¿qué había sucedido realmente en el día más doloroso de su vida anterior? ¿Quería siquiera saberlo? En realidad, no lo hizo. Pero también lo necesitaba. Así que se obligó a recordar ese día en su totalidad. Había acudido a Palpatine para salvar a Padmé. En retrospectiva, pudo ver que el futuro emperador lo había interpretado como un títere durante la primera década de su relación. Le disgustaba la facilidad con la que había caído en la trampa. Incluso ahora, casi le dejaba perplejo que no pudiera ver entonces lo que más tarde había llegado a esperar de aquel hombre. Si bien la comprensión de la verdadera naturaleza de su maestro no había sido placentera, había llegado a aceptarla como una realidad de la vida. Palpatine manipuló. Era como decir que los planetas orbitaban alrededor de sus estrellas. Luego había acudido al Consejo Jedi, que había estado tan desesperado por detener la guerra, encontrar a los Sith y destruirlo, y Anakin no los había dejado, porque había pensado que necesitaba a Palpatine. Había puesto sus necesidades por encima de toda la galaxia, incluso después de haber visto la devastación que causó la guerra, esa Palpatine. Rápidamente dejó atrás ese pensamiento. Si se demoraba, no estaba seguro de poder resistir la oscuridad nuevamente. Luego la promesa, eso lo hizo estremecerse, y luego fue al templo Y. No. Superando eso también. Luego Mustafar Y. Más masacre. Ya había recorrido este camino antes. Palpatine lo había preparado muy bien, y revisar ese conocimiento siempre le había permitido expresar su ira como Sith. Y, sin embargo, sus recuerdos de Obi-Wan y Padmé parecían doler mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué había sido mucho más fácil evocar la ira a partir de sus recuerdos? ¿Padmé habría llevado a Obi-Wan directamente a Anakin? Quizás como respaldo. Apretando los dientes, se obligó a recordar su rostro. Su total shock, miedo y desesperación. No. Obi-Wan tuvo que haberse colado a bordo de su barco. Podía ver eso ahora. Era la única explicación para sus reacciones. El maestro Jedi había necesitado encontrar a Anakin y sabía de una relación entre Anakin y Padmé, por lo que la confrontó, descubrió su embarazo, su modo y la engañó para que fuera tras él. Una llamarada de ira lo recorrió al pensar que Obi-Wan le haría eso a Padmé, pero se negó a reconocerlo y la oscuridad que lo acompañaba. También sintió un inmenso alivio al pensar que lo más probable era que Padmé no lo hubiera traicionado en absoluto. Entonces Obi-Wan engañó a su esposa, se escondió y fue a matarlo. Entonces, ¿por qué no había terminado ahí?
Él podría tener. Como Jedi, debería haberlo hecho. Eras mi hermano Anakin, te amaba. Esas palabras que Anakin había descartado durante tanto tiempo como un vano intento de quebrar su voluntad ahora resonaban en su cabeza. Obi-Wan lo había dejado arder, pero no había matado a Anakin. Siempre podría recordar esa cara de dolor. La pura agonía que había sentido en ese momento se grabó en su cerebro, incluso cuando gritó cuánto odiaba a su antiguo maestro, su mejor amigo. Había pensado que era Obi-Wan tratando de hacerle sentir culpable o torturarlo o simplemente liberando su propia frustración porque el plan del Jedi no había salido según lo planeado, pero ahora, no pudo hacerlo. Anakin murmuró en voz alta, la revelación le quitó todo rastro de ira. Solo podía yacer en su cama, sintiéndose expuesto y vacío sin la emoción familiar. Por primera vez, descubrió que podía ponerse en el lugar de Obi-Wan. ¿Y si Obi-Wan hubiera sido quien hubiera girado en lugar de él? ¿Qué habría hecho si hubiera entrado al templo y hubiera visto incluso a los niños masacrados sin piedad? Anakin se habría enfurecido empeñado en vengarse, hasta que descubrió que había sido Obi-Wan. La sola idea parecía tan ridícula, incluso ahora, que le costaba imaginarla. Lo que significaba que sin duda habría entrado en shock en ese tipo de situación. Obi-Wan había entrado en shock cuando se enteró. ¿Lo había negado o aceptado la revelación inmediatamente? En la posición de su maestro, el primer pensamiento de Anakin habría sido escuchar la opinión de Obi-Wan. ¿Y no había sido esa una de las preguntas más desesperadas de Obi-Wan? ¿Por qué? ¿Cómo pudiste? En el lugar de Obi-Wan, habría intentado desesperadamente encontrarse con cualquier otra persona después de que los clones intentaran matarlo. ¿Y si se hubiera topado con otro Jedi? ¿Un compañero del consejo, tal vez? Yoda no había estado en el templo y había atacado a Sidious más tarde esa noche. Oh. Eso tenía sentido. Entonces, Obi-Wan y Yoda probablemente se habían encontrado, y Yoda sin duda habría ordenado la muerte del pícaro. Si ese pícaro hubiera sido Obi-Wan, ¿podría Anakin haberlo hecho? ¿Podría Anakin, como Jedi, haber matado a su antiguo maestro? Era difícil pensar más allá del odio y la ira que había almacenado y dirigido contra el hombre, pero recordó, ahora se permitió recordar, las bromas, la confianza y el amor. Anakin había perseguido a los Jedi oscuros antes de caer, pero no eran Obi-Wan. Obi-Wan había sido familia. Al menos hasta esa pelea. Anakin sintió náuseas. ¿Quién había sido el verdadero traidor? La lógica nunca había sido su fuerte, pero tampoco se le daba tan mal, por pura necesidad. Nunca habría durado en la corte de Palpatine sin ella. Se encontró deseando no ser algo competente con eso en ese momento. Le tomó mucho tiempo finalmente dormir esa noche. Capítulo 4. Padmé no pudo evitar sonreír mientras los lentos animales, Eopies, si recordaba bien, paseaban desde el distrito de esclavos hasta el hangar principal del Raceway. Los Eopies tenían un andar uniforme que parecía a la vez irregular y suave al mismo tiempo. Disfrutó muchísimo el viaje y sintió un poco de decepción cuando terminó el corto viaje. Siempre había amado a los animales, pero nunca había tenido tiempo para ellos, ni siquiera para una mascota. Una vez que entraron al lúgubre espacio, no pudo contener otra sonrisa cuando Anakin le indicó que se arrodillara. Se preguntó si este chico realmente sabía tanto como parecía, sobre todo lo que le resultaba tan extraño. ¿Había nacido él también manejando animales así? Ella no envidiaba su vida. Por el contrario, la sola idea tendía a retorcerle el estómago, pero sentía el más mínimo dejo de celos por la idea de poder estar rodeada de animales así. «Bonapa, ¿qué es apate eso? ¿O quiero conocer a Chobot?» Una voz áspera llamó su atención, y levantó la vista para ver al dueño del esclavo azul con su mirada dirigida a Anakin. Luego se giró y voló hacia las gradas con una sonrisa, dejándolos mirándolo fijamente. El chico, que ya había estado bastante rígido toda la mañana, cada vez que ella se acercaba a él parecía hacer eso, ahora que lo pensaba, se enderezó aún más y lanzó una mirada fija a la figura que estaba a unos metros de distancia. Al parecer, Qui-Gon había llegado temprano, probablemente para asegurar su lugar en la carrera. A Padmé se le ocurrió por un momento lo fuera de lugar que parecía en el grasiento ambiente del taller, incluso vestido como un pobre local. Algo en él y su padawan irradiaba serenidad. Si no supiera nada mejor, pensaría que Anakin tenía una presencia similar. Parecidos, pero también muy diferentes. Eso la desconcertó. «Te lo diré más tarde», dijo Qui-Gon a su pregunta tácita mientras ayudaba a la madre de Anakin a bajar de su propia montura y los demás se deslizaban hacia abajo de las sillas. Anakin inmediatamente se acercó a los motores y comenzó a trabajar en ellos. Ella se encontró sorprendida, y más que agradecida, por su dedicación. Lo hacía parecer un poco frío y distante, pero ella podía decir que él realmente quería ayudarlos.
Kidster, el amigo de cabello oscuro de Anakin, lo siguió hasta los motores y lo observó trabajar por unos momentos, saltando de emoción. Esto es tan mágico, Andy. Estoy segura de que esta vez lo harás. Padmé parpadeó. ¿Hacerlo? El chico de cabello oscuro la miró como si la respuesta fuera obvia. Termina la carrera, por supuesto. El suelo cayó debajo de ella y el ligero revoloteo en su estómago se convirtió en un huracán. Ella volvió una cara de incredulidad hacia el chico de cabello rubio. ¿Nunca has ganado una carrera? Preguntó, incapaz de evitar que la acusación saliera de su tono. Anakin se estremeció. No. ¿Ni siquiera has terminado? No. Pero, ganaré, Padmé, dijo suavemente. Sus palabras contenían tanta certeza que tuvo que detenerse y pensar por un minuto. Y había algo en cómo dijo su nombre. Por supuesto que lo harás, dijo Qui-Gon mientras se acercaba y ponía sus manos sobre los hombros de Anakin. El chico parecía un poco incómodo ante el toque. Quizás no era solo ella entonces. No pudo evitar mirarlos a ambos con incredulidad, cambiando la mirada de uno a otro mientras procesaba las implicaciones. Las vidas de su gente estaban en riesgo, y allí estaban apostando por un corredor que ni siquiera había terminado una carrera, y mucho menos ganado. Más tarde tendría unas palabras con Qui-Gon, y no serían agradables para los Jedi. ¿No se suponía que eran guardianes serenos? ¿Por qué tuvo que terminar con el jugador imprudente? XXX era costumbre que un corredor saludara una vez que el anunciador los presentaba. Anakin ni siquiera se molestó en prestar atención, demasiado concentrado en configurar su módulo y revisarlo en busca de cualquier cosa que pudiera haberse dañado en el traslado de su casa a la arena. Sintió que su madre se acercaba a él antes de hablar y se volvió hacia ella mientras ella se arrodillaba ante él, con la luz del sol brillando en su cabello. Cuídate, dijo en voz baja. Lo haré. Lo prometo, respondió, permitiéndole abrazarlo. Ella lo miró por última vez, como para rogarle que se echara atrás una vez más, pero no dijo nada y se levantó para alejarse. Mamá, dijo. Ella se dio la vuelta. Te amo y te veré pronto. Anakin sintió un toque de shock por lo mucho que quería decir esas palabras. Él realmente haría casi cualquier cosa por ella. Ella parpadeó durante varios segundos antes de que una gran sonrisa apareciera en su rostro bronceado. Yo también te amo, Anakin. Él le devolvió la sonrisa y volvió a preparar su cápsula. Después de eso, casi todos los del barco se acercaron y le desearon suerte. Padmé incluso lo besó en la mejilla. Ese simple acto le hizo sentir que podía enfrentarse solo a todo el ejército imperial, como siempre lo había hecho. No te alejarás de esto, escoria, habló una nueva voz en Utes y se giró para ver al Dug del que había salvado a Jar Jar el día anterior. Eres Banta Podoro. Anakin lo miró fijamente por un momento. Entonces esto era lo que había tenido que soportar cuando era niño. El resto de su vida hacía que aquella pareciera una tarde nubia tranquila. Ya veremos, dijo en básico, con una sonrisa de confianza en sus labios. Recibió la más mínima advertencia de la fuerza cuando Sebulba se alejó, pero antes de que pudiera hacer algo al respecto, el locutor les dijo a los corredores que se prepararan. Mirando inquieto a su alrededor, trató de ignorar el sentimiento, esperando poder lidiar con él cuando llegara el momento. Después de todo, fue la primera vez. Es decir, si nada hubiera cambiado ya, aunque no podía ver qué podría haber cambiado. Qui-Gon lo subió a su cápsula y Anakin intentó no mirarlo. Era totalmente capaz de entrar en la cápsula por sí solo. ¿Estás lista, Annie? Preguntó el Jedi, acuclillándose junto al vehículo. Anakin asintió. Recuerda, concéntrate en el momento. Siente. No pienses. Confía en tus instintos. Tuvo que luchar contra otra sonrisa. Si tan solo Qui-Gon lo supiera. Que la fuerza esté con usted. Él asintió de nuevo, sin confiar en sí mismo para hablar. Qui-Gon aceptó esto y dio un paso atrás y se alejó mientras Anakin se ponía el casco. Luego hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Cerró los ojos y conscientemente buscó la fuerza. XXX decir que Qui-Gon estaba sorprendido por la presencia de la fuerza de Anakin sería quedarse corto, similar a llamar corpulento a un Ut. El niño no bajó sus escudos ni una sola vez, sino que buscó la fuerza como un profesional. Un profesional oxidado, pero profesional al fin y al cabo. No pudo evitar la sorpresa en su rostro mientras observaba a Anakin prepararse mentalmente para la carrera. Un trozo de carbonita empezó a revolverse en su estómago, pareciendo filtrarse frío en el resto de su cuerpo. ¿Cuánto entrenamiento le dio este extraño a Anakin? ¿Y había sido un Jedi o un Jedi oscuro? O peor aún, alguien que no está afiliado ni asociado en absoluto con la Orden Jedi. Hubo rumores de otras organizaciones que tocaron la fuerza en las regiones desconocidas. Sí, esto definitivamente sería algo que tendría que llevar ante el Consejo.
Dudaba que les agradara escuchar la noticia. XXX había olvidado cuánto amaba las carreras. Como Vader, a menudo había volado un caza TIE avanzado de forma semi-regular, pero rara vez lo hacía por diversión. Los Sith no se divirtieron. Otra parte más de su vida que había cambiado por poder. Se sentía tan atraído por la idea de control. Sabía la respuesta y casi le dio asco. Casi. Nada tan desagradable podía afectarle cuando corría. Él admitiría que esto tampoco se suponía que fuera divertido, pero eso no le impidió sonreír de oreja a oreja mientras esquivaba otro obstáculo de piedra. El único que oponía resistencia era, por supuesto, el Dug, cuyo nombre aún no recordaba. Ambos habían dejado atrás a los demás casi de inmediato. Los disparos de los Tusken Raiders fueron los primeros problemas reales que encontró. Le tomó un momento en su ligero trance de la fuerza darse cuenta de lo que estaba pasando, y tuvo que aplastar la pura rabia que hervía dentro de él. Todavía los odiaba por completo, pero no podía permitir esos pensamientos en ese momento por dos muy buenas razones. 1. Ya estaba harto del lado oscuro. 2. Realmente necesitaba concentrarse. El Dug había aprovechado su distracción momentánea para avanzar y arrojó algo a sus motores. Anakin sintió una punzada de advertencia a través de la fuerza e inmediatamente levantó la mano para cambiar el curso del objeto. Su repentina liberación de la palanca de control lo derribó, lo que le hizo desviarse hacia un lado. Maldiciendo en Utes, golpeó la manija con la mano y respiró hondo, sintiendo la fuerza nuevamente. Respondió a su llamada al instante y logró evitar las formaciones rocosas gigantes que sobresalían de la arena. Si eso hubiera sucedido en la parte de la cueva del circuito de carreras, él no estaría aquí ahora. Agradeciendo a la fuerza, corrigió su trayectoria y se concentró en el Dug que había tomado el primer lugar. Anakin había retrocedido algunos lugares, pero eso no lo desconcertó. Pronto lo alcanzaría. Pasaron su segunda vuelta con pocos obstáculos importantes. Cuando llegó la tercera vuelta, había alcanzado al corredor líder. El Dug no estaba contento. Intentó encender sus respiraderos, envió algunos objetos más hacia Anakin y embistió al humano cada vez que pensaba en pasar. Anakin todavía no estaba preocupado. No hay emoción, existe la fuerza, se dijo. En su primer descenso de altitud, acercándose a Vegas Canyon, logró literalmente pasar por encima de la cabeza del otro y tomó la delantera. En ese momento supo que tenía la carrera ganada. O lo habría hecho si, durante el último tramo de la vuelta, su motor no se hubiera incendiado. Le trajo recuerdos de la primera carrera y una extraña sensación de déjà vu que había estado tratando de ignorar toda la semana. Por supuesto ahora recordaba haber tenido ese pequeño problema. Solo le tomó unos momentos bloquearlo y transferir el combustible, pero esos pocos momentos le costaron. En la línea de tiempo original, Dug lo había dejado solo porque su motor había estado humeando con Anakin directamente al frente. El otro corredor obviamente lo había descartado y había seguido adelante en lugar de intentar sabotear aún más la cápsula de Anakin. Esta vez, Anakin acababa de solucionar el problema cuando el Dug apareció directamente detrás de él. La advertencia estalló en la fuerza, y Anakin se desvió hacia un lado, evitando apenas un golpe que sin duda lo habría desviado de su rumbo y muy probablemente lo habría matado. Aún imperturbable, regresó a la pista, alcanzando fácilmente al módulo de carreras más grande. Recordó cómo había terminado originalmente la carrera ahora. El Dug había intentado desviarlo de su rumbo nuevamente y sus cápsulas se habían bloqueado. Anakin se había alejado, dejando atrás al alienígena. Si esta vez sucediera lo mismo, el otro corredor debería sobrevivir. Debería ser la palabra clave. Una voz dentro de su cabeza que sonaba sospechosamente como Obi-Wan le dijo que no debía arriesgarse con la vida del otro. Después de todo, toda vida era preciosa. Incluso un Dug intimidador. Anakin le dio un amplio margen cuando se detuvo junto al otro corredor y comenzó a pasar. El Dug no quiso saber nada de eso y se desvió hacia Anakin. Él había estado esperando eso. En el último momento, tiró ligeramente de sus controles y observó cómo el extraterrestre sorprendido pasaba delante de él, muy lejos del alcance del rumbo. Incapaz de evitar su sonrisa, empujó ambos controles hacia adelante y disparó hacia la línea de meta, ocupando el primer lugar por segunda vez. Voluntad de la fuerza o no, todavía le encantaba ganar. Ese día había hecho felices a bastantes personas. Otros, no tanto. Muchas personas de todas las especies se acercaron a felicitarlo y pensarlo. Qui-Gon incluso lo levantó y lo llevó en hombros hasta el hangar. A pesar de su recién descubierto leve desdén por el hombre, se dio cuenta de que no le importaba mientras saludaba reservadamente a la multitud que lo vitoreaba. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que tanta gente estaba agradecida de verlo?
Por muy bueno que se sintiera ganar, ver tantas caras sonrientes se sintió mejor. XXX todas las cápsulas habían sido devueltas al hangar, esperando que sus propietarios hicieran arreglos para transportarlas de regreso a donde quiera que hubieran venido. Ki-gon lo había dejado en el suelo solo unos segundos antes de que Har Har lo levantara y lo hiciera girar. Bien hecho, Andy. Nunca admitiría que sonrió ante las payasadas del Gungan, aunque fuera solo esa vez. Tan pronto como estuvo nuevamente de pie, Padmé lo agarró y lo abrazó. Esperaba que ella no se diera cuenta mientras se ponía rígido, pero después de unos momentos, se relajó en lo que bien podría ser el único contacto realmente cercano que tuvo con ella en esta línea de tiempo. Te debemos todo, le sonrió y retrocedió mientras su madre se arrodillaba y le plantaba un beso en la mejilla todavía muy sucia. Es tan maravilloso, Annie, dijo con una sonrisa gigante. Has traído esperanza a quienes no la tenían. Estoy muy orgulloso de ti. Sus dedos callosos rozaron su cabello y lo besó de nuevo. Estaba seguro de que cualquier niño real en el universo habría retrocedido por vergüenza, pero no lo hizo. Él solo continuó sonriendo mientras le devolvía el abrazo. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Simplemente, contento de serlo. De alguna manera, no creía que eso tuviera tanto que ver con ganar sino con poder ayudar a aquellos que habían contado con él. Por supuesto, la parte de las carreras también ayudó. XXX los amigos esclavos de Anakin querían celebrar. Se tomó el tiempo para memorizar sus nombres mientras caminaban hacia la tienda más cercana, prometiendo en silencio volver por ellos esta vez. Todos colaboraron para conseguirle su bebida supuestamente favorita mientras Qui-Gon tomaba el hiperimpulsor hasta la nave. Por supuesto, Greedo, un amigo de Walt, tuvo que acusarlo de hacer trampa. Había golpeado al otro chico en su vida anterior y se había metido en una pelea bastante desagradable. Ahora solo miró al niño de piel verde con expresión neutral. Inconscientemente, puso sus manos detrás de su espalda y caminó hacia él. ¿Dices que hice trampa? Sí, acusó Greedo. ¿Cómo? No lo sé, pero no hay manera de que un humano, y mucho menos un niño, pueda ganar sin hacer trampa. Cuando Anakin se acercó, el niño retrocedió, desinflándose. No hice nada de eso, dijo con calma. Y a menos que tenga pruebas, le sugiero que se guarde sus comentarios para sí mismo. Greedo parpadeó por un momento. Entonces Anakin lo vio cerrar los puños. No me asustas. Gritó y fue a lanzar un puñetazo. Su puño fue detenido por uno mucho más grande. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Qui-Gon, mirando a los dos chicos con desaprobación. Me acusó de hacer trampa, dijo Anakin con voz fría. ¿Acaso tú? Anakin vio lo que estaba haciendo y tuvo que evitar poner los ojos en blanco. Obi-Wan lo habría manejado de manera diferente y, ¿se atrevería a pensarlo? Mejor. No. Qui-Gon se volvió hacia el Rodiano. ¿Crees que lo hizo? ¿Sí? Antes de que Qui-Gon pudiera abrir la boca, Anakin lo interrumpió. Sé la verdad y no tienes pruebas. Buenos días. Sorprendentemente, la situación no lo había enojado tanto como pensaba, pero se sintió bastante herido por las palabras de Greedo. ¿No habían sido todos amigos? Pasó junto a Kitster en el camino y se detuvo y se volvió para mirarlo. No había hecho eso antes y se había arrepentido de no haberle dicho adiós a su mejor amigo. Sin saber exactamente qué decir, se quedó allí durante varios segundos antes de sonreír. Siempre me apoyaste, incluso cuando no creías. Gracias. De nada, dijo Kitster, desconcertado por las palabras de Anakin. Sin decir una palabra más, Anakin se giró y se alejó, con Qui-Gon a su lado. XXX los soles hacía tiempo que habían comenzado a descender hacia el horizonte cuando Anakin y Qui-Gon regresaron a la residencia Skywalker. Se habían detenido en la tienda de Watto por última vez antes de irse para que Qui-Gon pudiera recoger el controlador del transmisor esclavo de Anakin. Los escuchó hablar sobre la liberación de Shmi por el precio por el que se había vendido la cápsula, aparentemente Qui-Gon la había vendido antes. Watto no aceptó nada de eso, nombró un precio increíblemente alto y luego le dijo al Jedi que se fuera y nunca regresara. Anakin sintió que la animosidad hacia el hombre mayor se calmaba un poco. Realmente había intentado liberarlos a ambos. Apreció mucho el esfuerzo. Mientras caminaban de regreso a la casa, Qui-Gon le dio el dinero a Anakin. Esto es tuyo. Caminaron en silencio durante unos segundos más. Gracias, dijo Anakin en voz baja. ¿Para qué? Preguntó Qui-Gon, fingiendo inocencia. Anakin negó con la cabeza. Por intentar liberar a mi madre. Qui-Gon miró pensativamente hacia arriba. Anakin tuvo la sensación de que vería esa expresión en el rostro del otro a menudo. De nada, mi joven amigo. Abrió la puerta, entró y se dirigió al escritorio de su madre, donde colocó el dinero sobre la mesa.
Su madre lo miró y luego miró la pila y abrió mucho los ojos. ¿De dónde has sacado esto? Ella preguntó. Qui-Gon vendió la cápsula, dijo Anakin en voz baja. No es suficiente para liberarte, pero algún día podría lograrlo. ¿Liberarme? Ella volvió a mirarlo inquisitivamente. Qui-Gon se rió entre dientes. Parece que has descubierto mi sorpresa. Shmi volvió su mirada hacia él. ¿Sorpresa? Anakin es libre. Trató de ignorar el sabor amargo en su boca ante esas palabras, realmente lo hizo. La verdad era que nunca había sido realmente libre. Siempre había tenido un maestro. Quizás por eso se había rebelado tanto contra Obi-Wan. El emperador no lo toleraría, o probablemente habría sido igual de desafiante. Shmi jadeó y se llevó las manos a la boca. Le tomó unos segundos orientarse antes de mirar hacia abajo con tristeza. Anakin bajó la cabeza y no levantó la vista. ¿Lo llevarás contigo? ¿Se convertirá en Jedi? Y tuvo que ocultar una mueca de dolor. Sí, dijo Qui-Gon suavemente, cruzando las manos frente a él. Nuestro encuentro no fue una coincidencia. Nada sucede por accidente. Esa pequeña guerra que había sentido dentro de su madre el día anterior explotó de repente. Ella no quería que él se fuera, pero tampoco quería desesperadamente que se quedara. Ambas emociones lucharon dentro de ella y un toque de depresión lo impregnaba todo. Ella ya había tomado la decisión de dejarlo ir si así lo deseaba. El problema era que, en ese momento, lo único que quería era quedarse allí y vivir sus días en paz. Pero sabía que se arrepentiría de esa elección en el futuro. Eso no lo animó exactamente a apresurar su decisión. Permaneció en silencio, mirando el escritorio. Anakin, dijo Qui-Gon finalmente. Sé que has recibido algún entrenamiento antes y sé que no confías en los Jedi, pero siento que los Jedi podrían ayudarte. Anakin tuvo que tragarse una burla. Sé que no quieres dejar a tu madre y no te mentiré diciéndote que entrenar para convertirte en Jedi será fácil. Requiere dedicación y sacrificio. Es una vida dura. ¿No lo sabía? Finalmente logró arrastrar sus ojos hacia el rostro triste de su madre. Mamá. Anakin, dijo suavemente. Este camino se ha puesto ante ti. La elección es solo tuya. ¿No quieres que me vaya? Ella parpadeó y volvió a mirar hacia abajo, temerosa de mirarlo a los ojos. No quiero que seas un esclavo. Estabas destinado a mucho más, y ese es mi deseo para ti. Tener una vida mejor que la que yo podría tener. Él asintió. ¿Cuál es tu decisión? Qui-Gon lo dijo en un tono amable que no pretendía ser crítico, pero a Anakin aún le molestaba. Acababa de recuperar a su madre y ahora le pedían que la entregara. Jedi típico. Mirando sus ojos suplicantes por última vez, dejó escapar un suspiro. Muy bien, dijo. Voy a ir contigo. Deseó que su corazón no sintiera que se había roto de nuevo. No le llevó mucho tiempo hacer las maletas. Después de todo, no tenía mucho que traer. Cuando se marcharon, se detuvo frente a su madre por última vez. Ella se arrodilló y le dio otro abrazo, abrazándolo como si no quisiera soltarlo nunca. Te extrañaré, Annie, susurró. Él dio un paso atrás y la miró fijamente. No importa dónde esté, siempre estaré pensando en ti, todos los días. Cuando me extrañes, debes saber que yo también te extraño. Nunca lo olvidaré. Nunca. Lo prometo. Eso hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas y lo abrazó una vez más, plantándole un beso en la mejilla. Oh, mi Annie. Te quiero mucho. Yo también te amo, mamá, respondió él. Te veré otra vez. Él permaneció allí, abrazándola durante varios minutos. Hay que reconocer que Qui-Gon no interrumpió, pero pareció contento de mirar desde la distancia. Finalmente, Anakin lo soltó, se giró y corrió tras Qui-Gon. No miró hacia atrás. No podía soportar verla parada allí mirándolo irse. Qui-Gon no dijo nada. XXX el hecho de que estuviera teniendo dificultades para seguir el ritmo de los Jedi le molestaba. Profundamente. Él podría hacerlo mejor que esto. Maldito sea este cuerpo patético, débil, no mecánico y no entrenado. No se quejaría en voz alta. Él no lo haría. El Jedi ya había disminuido un poco la velocidad para él, pero una vez que Anakin se dio cuenta de eso, solo lo frustró más y redoblaría sus esfuerzos. Casi habían llegado a la nave cuando la fuerza le gritó y se lanzó hacia un lado, respirando con dificultad incluso mientras le gritaba a Qui-Gon. Ante su advertencia, el Jedi se dio la vuelta. ¿No lo había sentido el hombre mayor? ¿La presencia oscura? Anakin conocía esta presencia. Había tenido que luchar contra el clon con bastante frecuencia durante su propio entrenamiento Sith. Darth Maul. Estaba en la naturaleza de un Sith odiar a otros Sith, y en este caso particular, Anakin no tuvo ningún problema en permitir que fluyera ese odio hacia este hombre. De todos los aprendices de Sidious, Maul había sido el más avanzado físicamente.
Dooku había tenido la mayor habilidad y Vader había tenido el poder más puro en la fuerza. Como Vader, no podía llevar su cuerpo mecánico a mayores límites. Había tenido que pasar horas y horas obteniendo largas actualizaciones que durarían aproximadamente un año antes de que apareciera algo mejor. Como tal, el clon y el estilo de lucha de Maul siempre le habían dado las batallas más difíciles en comparación con los otros Jedi con los que había luchado y cazado. Qui-Gon gritó, corriendo hacia adelante y maldiciendo su cuerpo una vez más. Puede que no mantuviera al hombre en el pedestal que tenía cuando era niño y adolescente, pero eso no significaba que quisiera verlo morir. Eso y destrozaría a Obi-Wan otra vez. No es que a Anakin le importara. Ve al barco. Gritó Qui-Gon, apenas alcanzando a tiempo la espada del Sith. Anakin vaciló solo por un momento antes de lanzar una mirada furiosa al hombre y correr hacia el barco. Después de todo, sería de poca ayuda en este organismo. ¿Hacía cuánto tiempo que no luchaba con brazos y piernas reales? No estaba acostumbrado y solo estorbaría. Así que se apresuró a subir al barco, gritando en voz alta a la gente que se moviera. Padmé y Panaka lo encontraron justo adentro. ¿Anakin? Padmé preguntó, pareciendo sorprendida. ¿Qué ocurre? Qui-Gon jadeó. Un tipo vino y lo atacó con un sable de luz. El rostro de Padmé palideció y se giró para seguir a Panaka hasta la cabina con Anakin corriendo justo delante de ellos. Qui-Gon está en problemas, le dijo Panaka a Obi-Wan. Anakin se detuvo y miró abiertamente. Allí estaba él. Su antiguo maestro parecía más joven y griega. Bueno, más feliz de lo que Anakin lo había visto jamás. Envió una punzada de tristeza, seguida de un rayo negro lleno de una gran cantidad de sentimientos negativos a través de su corazón, pero lo hizo a un lado cuando Obi-Wan se giró hacia la ventana delantera, sin apenas reconocer la presencia de Anakin. Despegue, le dijo al piloto y tomó uno de los asientos del copiloto, oteando el horizonte. Por allí. Vuela abajo. Anakin apenas podía ver por encima del tablero, pero las luces verdes y rojas que se chocaban entre sí no eran un espectáculo de luces fácil de pasar por alto, incluso bajo la brillante luz del sol del desierto. Maul era mejor que Qui-Gon. Ese pensamiento hizo que el corazón de Anakin se hundiera un poco. Era obvio para cualquiera que estuviera entrenado en el manejo de la espada. Estaba usando la forma cuarto contra la forma sexto de Maul. Esta fue una prueba. Esa forma era, con diferencia, la más fácil de emplear para Maul. No reveló secretos, pero obligó al Jedi a sacar a la luz sus propias fortalezas. Anakin se sintió impresionado a regañadientes. No había pensado que los Zabrak fueran capaces de tener muchos pensamientos más elevados. El ser que había conocido había vivido para la pelea, deleitándose con el poder puro del lado oscuro de la fuerza como un alcohólico en una cantina en la hora feliz. Tan pronto como el barco se levantó del suelo, Obi-Wan giró en la silla giratoria y saltó hacia la puerta. Anakin lo siguió, pisándole los talones. Sus pies golpearon el oscuro y duro piso de la habitación donde Qui-Gon se desplomó cuando la puerta exterior se cerró, su respiración agitada por la huida de la ciudad y la lucha bajo el sol apenas comenzaba a pasar factura. Ni Anakin ni Obi-Wan dijeron nada cuando llegaron al lado del maestro Jedi. «Maestro», dijo Obi-Wan, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Anakin lo miró con un poco de asombro. El Obi-Wan que conocía sería mucho más cauteloso que eso. Estoy bien, les aseguró Qui-Gon, sentándose sobre sus manos, el cuerpo comenzando a temblar ligeramente a medida que la adrenalina desaparecía. ¿Qué era?, preguntó Obi-Wan, sin quitar nunca sus tormentosos ojos de su maestro. Qui-Gon negó con la cabeza. No lo sé, pero estaba bien entrenado en las artes Jedi. Tragó, todavía respirando con dificultad. Supongo que fue detrás de la reina. ¿Y si no lo es?, Anakin preguntó en voz baja. Ambos hombres se volvieron para mirarlo. Qui-Gon respondió primero. Entonces enfrentaremos ese desafío cuando llegue el momento. Extendió la mano y señaló a Anakin. Mientras tanto, Anakin Skywalker, te presento a Obi-Wan Kenobi. El mundo se congeló. Había sabido que era Obi-Wan. La familiar presencia de la fuerza se lo confirmó cuando aterrizaron en el planeta, y nuevamente unos minutos antes en la cabina, pero de alguna manera escuchar la presentación de Qui-Gon lo hizo real. No sabía qué pensar y su propia batalla emocional comenzó con venganza dentro de él. Aquí estaba el hombre que lo había entrenado. Su figura paterna, su hermano y su mejor amigo, todo en uno. El hombre en quien confiaba más que nadie en el universo, y el hombre a quien más había odiado por una traición que tal vez nunca hubiera sucedido. Al menos ninguno de sus recuerdos apuntaba a eso. Extendió la mano y estrechó la del otro con firmeza a modo de saludo, pero aún así se encontró incapaz de decir nada.
Al mirar esos ojos azul verdosos, no pudo evitar recordar incidente tras incidente que involucró a este Jedi en cuestión de momentos. Érase una vez, Anakin habría dado su vida si eso significara salvarla de Obi-Wan, pero también podía recordar la emoción de finalmente arrinconarlo en la Estrella de la Muerte. El último maestro Jedi, su propio maestro, muriendo por su mano. Este hombre le había salvado la vida innumerables veces, pero también le había cortado un brazo y ambas piernas. Este hombre había dejado que Anakin viviera en agonía física y se había llevado a sus hijos, pero también los había salvado de un destino oscuro mucho peor que la muerte. Y este era el hombre que había entrenado a Luke. Es un honor conocerte, dijo finalmente, con voz sincera. Los ojos de Obi-Wan se abrieron con sorpresa, pero fue Qui-Gon quien pareció realmente desconcertado. Tú también, afirmó Obi-Wan, mirando a su maestro con incertidumbre. En ese momento, la puerta se abrió para revelar a Padmé. Estamos a punto de dar el salto al hiperespacio. Qui-Gon asintió, empujando sus pies debajo de él y poniéndose de pie, ligeramente tambaleante. Bueno, ¿vamos a mirar? Anakin y Obi-Wan asintieron. Solo esperemos que el hiperimpulsor funcione y que Watto no sea el último en reír. Desde la cabina, observaron cómo las estrellas se arremolinaban en el túnel moteado y retorcido del hiperespacio, y todos soltaron un suspiro de alivio, incluso si la mayoría de ellos nunca lo admitirían. Capítulo 5. Anakin encontró su fragmento de Japón medio tallado que aún no había terminado en uno de los bolsillos de su bolso unas horas antes de que la nave imitara el ciclo nocturno de Coruscant. Parpadeó ante el pequeño trozo de tela blanquecino durante varios momentos. Él también se había olvidado de eso. Si no hubiera estado ya en su bolso, se habría olvidado de traerlo. No había sido exactamente una alta prioridad cuando hizo las maletas. Padmé le había dicho una vez que siempre lo había usado y lo había tenido cerca de su corazón, incluso antes de que se volvieran a encontrar durante su mandato como senadora. Sonrió con tristeza, pero se acercó a la mochila y rebuscó en el fondo hasta que encontró el instrumento detallado que había usado anteriormente y comenzó a raspar la superficie lisa mientras repasaba los eventos futuros en su mente. Tenía planes que hacer. XXX. Su ángel entró más tarde esa noche, vestido con el traje de doncella que le recordaba una puesta de sol en Tatooine. La luz oscura en la sala común donde Anakin y Jar Jar se vieron obligados a descansar no ocultó su expresión preocupada. Él no se movió mientras ella caminaba hacia el mostrador de comunicaciones y miraba la transmisión grabada que habían recibido en el planeta. Las cifras de muertos son catastróficas. Según recordó, menos del 1% de la población había resultado herida, y solo alrededor del 30% de ese número necesitaba ver a los médicos debido a la falta de suministros y alimentos. Anakin deseaba que ese tipo de números siguieran siendo catastróficos en este universo. En su mente endurecida por la guerra, ese tipo de números simbolizarían un muy buen día. Civilizaciones enteras habían muerto mientras él veía al general Skywalker y a Darth Vader, muchos de estos últimos, lamentablemente, por su propia mano. Los Jedi habrían estado encantados con una tasa de bajas del 1%. Pero Padmé estaba acostumbrada a la paz. Para ella, esto sería catastrófico. No necesitaba la fuerza para leer su tristeza. Una vez que terminó el mensaje, se quedó mirando fijamente el espacio que había ocupado el holograma del concejal, probablemente pensando y corriendo escenarios por su mente. Para él era obvio lo desesperadamente que quería contactarlo y darle al menos algo de tranquilidad, pero ella vio lo imprudente que sería eso. No era difícil decir cuánto todavía la desgarraba por dentro. A Anakin le sorprendió lo profundamente que se preocupaba por su gente. Este había sido el primer año de su primer mandato como reina y ya estaba preparada para arriesgar su vida por ellos. Ella simplemente tenía un corazón tan abierto. Una parte de él deseaba tener ese tipo de convicción tan fácilmente. Solía, bueno, tal vez no con grandes grupos de personas, sino con personas que conocía. Sin embargo, sabía que esa convicción y franqueza habían sido parte de la razón por la que Palpatine había podido llegar a él tan a fondo. Sabía que nunca más sería capaz de abrirse a los demás de esa manera. De alguna manera, eso simplemente la hacía parecer más fuerte para él. Después de un par de segundos, se giró para irse y notó que él la estaba mirando. ¿Estás bien? Ella preguntó. Hacía mucho tiempo que había conseguido una manta para cubrirse y había intentado acurrucarse y dormir, pero había olvidado lo frío que podía ser el espacio. Especialmente para un cuerpo acostumbrado a Tatooine. Sí. ¿Tú mismo? Él respondió en un tono que decía que conocía su infelicidad. Miró hacia abajo y caminó lentamente hacia él, sin querer despertar a Jar Jar como él probablemente despertaría a todos los demás. Ella no tenía que preocuparse.
Por lo que Anakin pudo ver, el Gungam podría dormir durante una tormenta kaminoana y un ataque aéreo simultáneo de un destructor estelar. La reina está preocupada. Su pueblo está sufriendo, muriendo. Tiene que convencer al Senado para que intervenga o... No estoy seguro de lo que sucederá. No podía soportar verla tan enojada. Tú y la reina regresaréis y haréis todo lo posible para salvarlos. Eso es lo que sucederá. Funcionó. Ella sonrió. Probablemente tengas razón en eso. Muy bien, es hora de encender el infantilismo. No sé nada del Senado ni lo que pasa, pero no suelen tardar mucho en tomar decisiones. Preguntó tan inocentemente como pudo. Ella suspiró y se sentó a su lado de esa manera elegante que siempre lo tenía hipnotizado. Ellos sí. ¿Qué necesitarías hacer para que decidan más rápido? Preguntó. No estoy segura, Padmé se recostó por un momento, considerando. Pero el apoyo no es una solicitud tan extrema para un sistema republicano leal, por lo que no debería ser tan difícil decidir. La reina probablemente pediría al Senado que permita que algunos barcos de guerra vayan a Naboo. La demostración de fuerza probablemente haría que la Federación de Comercio retrocediera. Él no pudo evitar una pequeña sonrisa cuando ella demostró una vez más su naturaleza siempre optimista y esperanzada. Luego levantó la vista, intentando parecer lo más inocente posible. ¿Harán eso? Me parece una guerra. Ella suspiró. Es muy posible que se convierta en una batalla. Al Senado no le gustará eso, ¿verdad? Lo dijo más como una declaración, frunciendo el ceño para que pareciera que estaba pensando las cosas detenidamente. No, dijo con tristeza. A nadie le gusta la guerra y la gente tarda en tolerarla por una buena razón. ¿Por qué la gente muere? Ella asintió. Así es. Así que la reina va a pedir al Senado que envíe barcos de guerra para ayudar a Naboo, pero por eso podría convertirse en una guerra. Sí, asintió de nuevo, pareciendo bastante satisfecha consigo misma por poder explicar la situación a una niña que no sabía nada de los acontecimientos políticos. Anakin hizo como si estuviera pensando. ¿Qué es un voto de desconfianza? Preguntó. Ella pareció desconcertada. Esto significa que alguien pedirá el voto de un grupo de personas que no creen que su presidente, gobernante o canciller sea apartamento para ocupar el cargo. ¿Por qué? Ella ladeó la cabeza. ¿De dónde has oído eso? Consideró cuidadosamente sus siguientes palabras. Estaba asumiendo un gran riesgo aquí, pero tenía que impedir que Palpatine obtuviera el cargo. Si salía y decía algo directamente, dudaba que alguien lo escuchara, y eso solo haría más difícil convencer a alguien en el futuro. Por eso tenía que ser sutil. Desafortunadamente, esos siempre habían sido los puntos fuertes de Obi-Wan y Palpatine, no los suyos. Yo tuve un sueño, comenzó, habiendo repasado ya la idea general en su mente varias veces. Había una habitación tan grande que podría haber cabido todo Mos Espa dentro. Hizo un espectáculo con sus manos, como había visto hacer a los niños antes de convertirse en Vader y había dejado de encontrarse con niños que no se encogían de miedo ante él. Como los jóvenes no pienses en eso. Piensa en lo que estás diciendo y haciendo. Esperaba que pareciera convincente. Y llegó tan alto, continuó, que casi no podía ver el techo. Parecía el cielo porque estaba muy lejos. Ella parpadeó, sin duda había visto la Cámara del Senado al menos en holograbaciones para sus estudios de política. Y tú estabas allí, pero estabas vestida como la reina. Te veías muy bonita, miró hacia abajo, luchando contra el sonrojo. Y dijiste que querías pedir un voto de desconfianza, y todos estuvieron de acuerdo contigo. Pero entonces, una sombra empezó a apoderarse de todo. Entonces ya no pude ver la parte superior del techo. Y luego todos los planetas también empezaron a oscurecerse. Se detuvo allí, queriendo ver primero su reacción ante su sueño. Ella lo miró fijamente, aparentemente solo capaz de parpadear y luciendo bastante aturdida. Le encantaba cuando ella parecía tan abierta ante él. ¿Tú, soñaste todo esto? Ella preguntó. Miró hacia abajo y asintió. ¿Qué crees que significa? Él se encogió de hombros. No lo sé. Pero no creo que debas pedir un voto de desconfianza cuando eso sucede. Él le sonrió de nuevo. No tienes que preocuparte por eso. No sucederá por un tiempo porque primero tendrás que ser reina. Puede que lo haya estado poniendo un poco pesado, pero no tenía mucho para evaluarlo. Sinceramente, era lo mejor que podía hacer en este momento. Afortunadamente, parecía que ella compró su programa ya que simplemente parpadeó durante varios segundos antes de sentarse y pensar. Después de varios largos segundos de silencio, buscó dentro de su túnica y sacó el fragmento de Japor. Ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para dárselo, supuso. Y él quería que ella lo tuviera. Aquí, dijo, colocándolo en sus manos. Es un fragmento de Japor.
Es madera que solo crece en Tatooine. Es muy raro, pero compré esto y quería tallarte algo, para que me recuerdes. Te traerá buena suerte. En cualquier caso, esperaba que así fuera. Esa era la superstición. A los esclavos les encantaba hacerse con el japor, ya que lo veían como una señal de cambio, la mayoría de las veces para bien, en un futuro próximo. Tomó el collar obviamente tejido a mano y el pequeño trozo de madera de marfil y lo estudió. Es hermoso, dijo, aceptando el regalo antes de mirar hacia arriba. Pero no necesito esto para recordarte. Lo sé, dijo, mirando hacia un lado. Pero es posible que no te vuelva a ver. No quiero que salgas lastimada. Ella hizo una pausa. Aparentemente ella no esperaba esa respuesta. ¿Por qué me lastimarían, Annie? Él se encogió de hombros y se dio la vuelta. Annie, dijo, con un poco más de firmeza. ¿Por qué me lastimaría? Deberías dormir, dijo, esperando que ella entendiera la indirecta. Ella hizo. Levantándose, ella lo miró, pareciendo preocupada. Buenas noches, Annie, dijo suavemente mientras la puerta se abría para permitirle el paso. No se atrevió a responder. XXX a Anakin le gustó el piloto. No recordaba su nombre y el hombre no se había presentado esta vez, pero se tomó el tiempo para explicarle todo a un niño. Y un niño inteligente, pero un niño al fin y al cabo. No es que Anakin no supiera ya todo lo que el chico tenía que decir, pero apreció la idea. Sobre todo porque le dio la excusa de no tener que hablar él mismo. Se sentía demasiado nervioso para eso. Palpatine estuvo aquí. Anakin podía sentirlo, aunque solo fuera vagamente. No habría podido hacerlo si no supiera qué buscar, y tuvo que reprimir su instinto natural de levantar más sus escudos. Sin embargo, el consejo de Qui-Gon había sido acertado y sabía que si tenía escudos fuertes desde el principio, Palpatine sospecharía algo. Anakin al menos tenía que intentar evitar sospechas. No estaba seguro de poder hacerlo. De ahí el nerviosismo. Coruscant, le dijo el piloto a Anakin mientras sus manos se movían sobre los controles aerodinámicos. Anakin ansiaba sentarse él mismo en la silla de pilotaje. Eso le distraería de la situación. Luchó por permanecer quieto, logrando de alguna manera frenar todo el exceso de energía que parecía tener este joven cuerpo. Apenas. El piloto continuó. El planeta entero es una gran ciudad. Hizo una pausa, examinando el horizonte mientras su nave descendía hacia la atmósfera. Luego señaló hacia una plataforma de aterrizaje. Mira, ahí está la lanzadera del canciller Valorum. Y el senador Palpatine nos está esperando. El estómago de Anakin cayó hasta sus pies y permaneció allí. Las náuseas se apoderaron firmemente de lo que quedó después de que el órgano se fue, y Anakin se sintió inmensamente agradecido de que ni Obi-Wan ni Qui-Gon estuvieran allí para verlo palidecer de manera tan obvia. Lo que no daría por volver a tener una máscara. No necesariamente esa máscara, sino una máscara. La idea de poder esconderse detrás de algo así le parecía segura y familiar. Bueno, más seguro en cualquier caso. Cobarde, se reprendió a sí mismo. No podía esconderse de todos modos, en realidad no. Nadie podía esconderse de Palpatine. Ese pensamiento no ayudó. El barco aterrizó suavemente y Anakin siguió a la tripulación hasta la parte trasera, donde sabía que estarían Qui-Gon, Obi-Wan y Jar Jar. En la habitación detrás de la puerta exterior principal, la reina, o una de sus doncellas que la reemplazó, ya que no era Padmé, y sus doncellas estaban de pie, esperando desembarcar. Los dos Jedi lo notaron entrar inmediatamente. Qui-Gon lo estudió durante varios segundos, pero su mirada nunca reveló nada. Sin duda había notado que Anakin había cambiado su protección y se preguntaba la diferencia. Anakin no se atrevió a preguntar si su presencia en la fuerza le parecía más natural o no, aunque lo deseaba desesperadamente. En realidad, para su disgusto, su primer instinto fue preguntarle a Obi-Wan. Así que mantuvo la boca cerrada. La rampa descendió y el plomo que tenía en el estómago de repente se convirtió en hielo. Hielo muy, muy denso. Y cada paso que daba hacia las dos figuras que estaban al final de la plataforma rodeadas de guardias solo lo empeoraba. Se llevó las manos a la espalda y se negó a mirar a los ojos a ambos hombres, pero también se negó a mirar hacia abajo en señal de sumisión, prefiriendo centrarse en el rascacielos en la distancia detrás de ellos. Después de lo que pareció la caminata más larga de su vida, hicieron una reverencia ante el canciller. Anakin hizo lo mismo, aunque le irritaba porque sentía como si se estuvieran inclinando ante ambos y él no quería volver a inclinarse ante Palpatine nunca más. Se hicieron a un lado y permitieron que la reina se acercara a los dos hombres mayores. Es un gran regalo verle con vida, Su Majestad, dijo Palpatine. Se necesitó cada gramo de fuerza de voluntad que Anakin tenía dentro de él para no inmutarse. Qui-Gon puso sus manos sobre los hombros de Anakin y lo movió hacia el frente para que pudiera ver.
Era una buena idea, pero definitivamente era el último lugar donde los Exit querían estar. Detrás de su espalda, apretó cada mano alrededor de las muñecas opuestas con tanta fuerza que había comenzado a perder sensibilidad, pero no podía soltarlas. Mientras tanto, Palpatine continuó. Estamos muy preocupados por la interrupción de las comunicaciones. Estoy ansioso por escuchar su informe sobre la situación. ¿Puedo presentarle al Canciller Supremo Valorum? Bienvenido, Alteza, dijo el distinguido hombre con una leve reverencia. Anakin no recordaba mucho de Valorum. Estudiarlo le dio algo en lo que concentrarse, así que lo hizo. Descubrió que le agradaba el canciller. Parecía mucho más abierto, respetuoso y humilde que Palpatine. Mientras continuaban hablando, Anakin no pudo evitar recordar sus sentimientos originales por Palpatine y, a regañadientes, admitió que probablemente también debería tener cuidado con Valorum. Solo había conocido a un político honesto. Es un honor conocerlos finalmente en persona, continuó el Canciller Supremo y se giró para caminar con ellos hacia el transporte. Debo transmitirle lo angustiados que están todos por la situación actual. He convocado una sesión especial del Senado para escuchar su posición. Agradezco su preocupación, canciller, dijo asintiendo con la cabeza mientras continuaba caminando con Palpatine mientras él los escoltaba hasta el taxi aéreo. Existe una pequeña cuestión de procedimiento, dijo Palpatine con voz comprensiva, pero estoy seguro de que podemos superarla. Y allí parecía confiado. Fue solo porque Anakin había pasado años con este hombre en su vida anterior que pudo captar los sutiles matices de la arrogancia con solo un toque de presunción. Superarlo de hecho. Anakin se encontró fulminando al hombre mayor. Al menos no estaba hablando con Padmé en ese momento. Si lo hubiera sido, Anakin no estaba seguro de poder manejarlo. Los ojos de Palpatine parpadearon por un momento, enviando una mirada sutil en dirección a Anakin, y eso lo detuvo en seco. Se obligó a calmarse. No hay emoción, hay paz. No hay pasión, hay serenidad. Repitiendo esas dos líneas una y otra vez en su cabeza, siguió al pequeño séquito, deteniéndose solo cuando estaba a punto de sentarse, al darse cuenta de que los Jedi no estaban con él. Al notar su mirada inquisitiva, Qui-Gon le indicó que fuera con el séquito. Anakin recordaba vagamente haber ido a la oficina del senador de Naboo cuando llegaron por primera vez, así que asintió y tomó asiento junto a Jar Jar. La reina está siendo tremendamente amable, piensa Mesa, le dijo a Anakin, quien asintió brevemente cuando el vehículo comenzó a moverse. ¡Qué calor! Intentó no apretarse demasiado los pantalones ni las manos durante el viaje. No lo logró, y cuando llegaron, se había hecho cortes en forma de media luna en las palmas para que coincidieran con el juego que él mismo se había hecho en la muñeca cuando bajaron por la rampa del barco. Más temprano. Esta fue una mala idea, Skywalker, pensó para sí mismo, saliendo abatido de la cápsula. No podía engañar a Palpatine y lo sabía. ¿Por qué se molestó siquiera en intentarlo? Padmé captó su atención mientras entraban en el turboascensor y le dirigió una sonrisa alentadora. Bien. Es por eso. XXX Darth Sidious odiaba la incompetencia. La incompetencia debe ser erradicada y destruida sin piedad en todos los aspectos de la vida. Semejante inutilidad nunca podría tolerarse en la Orden Sith. Desafortunadamente, inútil es exactamente lo que su aprendiz demostró ser al permitir que llegara la reina. Después de todo, es bastante difícil convertir en mártir a una persona viva. Toda la galaxia miraría hacia él y su planeta cuando se enteraran de su muerte, y todos serían elevados a un pedestal. Ser elegido para el cargo de Canciller Supremo estaría prácticamente garantizado. Ahora tenía que reelaborar completamente sus planes debido a la incompetencia de su tonto aprendiz. Su aprendiz al que le faltaba no solo tacto, sino también moderación. Y se creía igual a su amo, ¿verdad? La sola idea era ridícula. No, Sidious se dio cuenta de que tendría que buscar un nuevo aprendiz muy pronto. Lástima que no pudiera permitirse el lujo de criar otro él mismo. Simplemente no tenía la paciencia ni el tiempo, y definitivamente elegiría más sabiamente. Tendría cualquier número de jóvenes para elegir. El chico que tiene delante, por ejemplo. Desvió su atención de la reina y su actualización por un momento para mirar el frente del taxi aéreo, mirando al niño de cabello rubio que lo había estado mirando con tanta dureza. Oh, no había sido demasiado obvio, y fácilmente podría ser la mirada de un niño que no confiaba en las figuras de autoridad, pero de alguna manera, Palpatine sintió que era más que eso. Oh sí, ese chico era un enigma. Una delicia por cierto. ¿Quién era él? ¿Por qué los Jedi lo habían traído de vuelta? Seguramente no podían esperar que el consejo le permitiera entrenar a su edad. Especialmente con su disposición obviamente negativa. Ni siquiera Qui-Gon Jinn podría ser tan idealista.
El chico tenía presencia de la fuerza, eso era seguro. También sintió algo ligeramente oculto, como si estuviera protegiendo algo. Sin duda, en el mejor de los casos serían escudos toscos y rudimentarios, y se necesitaba más moderación de la que quería admitir para no sondear. Incluso ese uso de la fuerza podría delatarlo, y no podía permitírselo. Captó una pausa en la conversación y volvió su atención a la supuesta reina. Él sonrió y comenzó a hablar de su gran alivio por haber podido escapar de circunstancias tan espantosas. Luego volvió a pensar en la situación actual. Pronto llegaría el momento de poner en práctica sus nuevos planes. Padmé estaba sentada con las mejores galas de la reina, con el rostro recién pintado y ropa limpia. Había sido bastante fácil conseguir aproximadamente una hora para que ella y sus sirvientas pudieran refrescarse, es decir, cambiar de lugar otra vez, para poder presentar una cara nueva a los políticos con los que se reuniría ese día. Ahora se obligó a escuchar al senador de Naboo mientras él la informaba sobre los acontecimientos más recientes en el Senado. Tenía que saber esto para aprovechar al máximo sus simpatías y, con suerte, obtener el apoyo que necesitaba. El capitán Panaka entró por las puertas laterales, causando solo la más mínima distracción. Suspiró para sus adentros, sin querer dejar que su mente se desviara de la tarea que tenía entre manos. Su pueblo dependía de esto. La última línea y conclusión de la diatriba del senador Palpatine fácilmente atrajeron toda su atención. Si se me permite decirlo, Su Majestad, hay pocas esperanzas de que el Senado actúe sobre la invasión. Ella apreció su respuesta directa. Eso no significaba que le gustara lo que escuchó. El canciller Valorum parecía pensar que hay esperanza. Suspiró, como si estuviera apaciguando a un niño. Ella trató de no dejar que eso la alterara. En la actualidad del Senado, ella era una niña sin experiencia. Si se me permite decirlo, Su Majestad, el canciller tiene poco poder real. Está sumido en acusaciones infundadas de corrupción. Lo rodea un escándalo fabricado. Los burócratas ahora están a cargo. Ella no permitiría que su formalidad desapareciera. Y no revelaría el hecho de que lo único que quería hacer era masajear el dolor de cabeza que empezaba a formarse detrás de sus ojos. ¿Qué opciones tenemos? Empezó a caminar de nuevo. Nuestra mejor opción sería presionar para la elección de un canciller supremo más fuerte. Uno que tomará el control de los burócratas, hará cumplir las leyes y nos dará justicia. Se podría pedir un voto de censura contra el canciller Valorum. Las palabras la congelaron. Durante varios segundos, ella no pudo evitar mirar con sorpresa, asombro y un poco de miedo sus palabras. Un voto de censura. Justo como había dicho Anakin. ¿Pero cómo pudo haberlo sabido? ¿Su Majestad? El senador Palpatine caminó hacia ella, la preocupación retorciendo sus rasgos por lo demás suaves, aunque mayores. Perdóname. Tus palabras me sorprendieron. Él ha sido nuestro mayor apoyo. Él asintió, pero no parecía convencido. Nuestra única otra opción sería presentar un alegato ante los tribunales. Ella sacudió su cabeza. Los tribunales tardan aún más en decidir las cosas que el Senado. Nuestra gente está muriendo, senadora. Debemos hacer algo rápidamente para detener a la Federación. Él inclinó la cabeza en un ligero gesto de asentimiento. Para ser realista, Alteza, diría que vamos a tener que aceptar el control de la Federación por el momento. Eso, respondió ella inmediatamente, es algo que no puedo hacer. Se sentaron en silencio durante varios segundos más antes de que ella se pusiera de pie. Senador, dijo asintiendo con la cabeza. Pediría algo de tiempo para descansar y considerar nuestras opciones. Por supuesto, respondió, caminando hacia su escritorio y acercándose a su secretaria. Por favor, envíe a alguien para escoltar a la reina a sus habitaciones. Gracias por su evaluación de la situación, dijo mientras las puertas se abrían detrás de ellos, permitiendo que varios sirvientes entraran. Por supuesto, Su Majestad, dijo con una cálida sonrisa. Le había pedido a Rabe que le hiciera señas a Anakin y Jar Jar para que la siguieran una vez que se fueran, para que no tuviera que preocuparse por ellos. Gracias a Dios. Todo lo que necesitaba era algo más en su plato. Así era la vida de un político. Volvió a repasar la situación en su mente. No cuadraba. ¿Por qué el canciller supremo pediría una reunión de emergencia si no ganaría nada con ella? ¿Quizás solo para hacer un espectáculo? Si realmente tenía tan poco poder, esto podría ser un intento de recuperar ese poder, o podría ser una fachada para demostrar que todavía tenía el poder necesario para mantener su posición, sin importar la verdad real. Quizás ese fue el caso y simplemente fue un excelente actor. Pero el maestro Jedi, Qui-Gon, había hablado muy bien del canciller supremo. Dudaba que alguien pudiera engañar a un Jedi hasta ese punto. Entonces ella debería confiar en él.
Después de los puros milagros que los Jedi habían conjurado en Tatooine, ella estaba casi lista para hacerlo solo con su palabra. A ella todavía no le gustaba el camino que había tomado, pero también había hecho todo lo posible para traerla aquí, y eso contaba bastante en sus cálculos. ¿Por qué estaba siquiera investigando esto tan profundamente? Si no fuera por la pequeña advertencia de Anakin, no lo habría hecho. Entonces, toda esta incertidumbre surgió de un simple sueño. ¿De un niño que nunca antes había visto la Cámara del Senado? Todo dependía del canciller. Tendría que concertar una reunión y discutir todo con él de antemano. Podría debilitar su postura más adelante si se descubriera y saliera a la luz. Ahora podía ver los titulares de escándalos y pactos secretos, pero estaba dispuesta a correr ese riesgo. Eirtae, dijo. Mi señora. Habló la doncella a su lado, logrando hacer una reverencia y no perder el paso. Comuníquese con el canciller supremo. Dígale que necesito reunirme con él antes de la reunión de emergencia. No acepte un no por respuesta. Ella lanzó una mirada preocupada a su reina, pero hizo otra reverencia. Sí, mi señora. XXX el canciller solo pudo recibirla poco antes de la reunión del día siguiente. Pasaron la noche en un apartamento que les había arreglado el senador Palpatine. Luego habían acompañado a Anakin con los Jedi esa mañana. Padmé esperaba que esa no fuera la última vez que lo vería. No pudo evitar admirar la fuerza de alguien tan joven, que tenía la voluntad de dejar atrás su vida anterior para buscar algo mejor. También había algo en él, una profunda tristeza que no parecía propia de alguien de su edad. Eso la intrigó. Pero eso era algo en lo que tendría que pensar más tarde. En este momento, ella estaba parada frente a la puerta de la cámara de recepción del canciller, indicando a sus doncellas que permanecieran cerca de la puerta. Luego entró con la cabeza en alto, a pesar del peso del tocado que ahora llevaba. El canciller se levantó para saludarla e inclinó la cabeza en señal de respeto. Ella le devolvió el gesto. Mi señora, dijo, señalando el sofá. Por favor, tome asiento. Gracias, canciller, dijo. Me dijeron que necesitabas hablar conmigo urgentemente. Sí, canciller. Respiró hondo, aunque imperceptiblemente, y empezó a expresar sus preocupaciones. Perdóneme por mi franqueza, canciller, pero parece que tengo poco tiempo. Me han informado que, a pesar de la reunión de emergencia, hay pocas esperanzas de que el Senado actúe y me veré obligado a presentar un alegato ante los tribunales. ¿Es esto cierto? Él parpadeó por unos momentos antes de levantarse y comenzar su propia forma de caminar lento y deliberado. Es un resultado probable, admitió. Cerró los ojos por un momento. Canciller, usted ha hecho mucho por mi pueblo y se lo agradezco. Sin embargo, si debo tomar medidas extremas para salvar a mi pueblo, lo haré. El canciller se detuvo abruptamente. ¿Medidas extremas? Se ha propuesto que solicite un voto de censura, porque supuestamente usted no tiene poder real. Su expresión de asombro no ayudó mucho a su conciencia en ese momento, pero ella se negó a dar marcha atrás. Un voto pero, dijo, hundiéndose lentamente en su silla. Por eso pedí venir a verte, dijo lentamente. Tengo más que una pequeña razón para pensar que esto resultaría desastroso para el resto de la galaxia a largo plazo, pero no puedo permitir el sufrimiento de mi gente. Sacudió la cabeza. Incluso si usted solicitara una moción de censura y votaran a otra persona, se necesitarían semanas para reunir el apoyo necesario para forzar una medida sobre el tema. De cualquier manera, parece que su situación no se resolverá. Sintió que la frustración burbujeaba dentro de ella, pero la mantuvo firmemente bajo control. Entonces, ¿qué sugerirías? Sacudió la cabeza. Cuando usted aparezca en la sala, la Federación sin duda protestará. A menos que tenga pruebas de que se están cometiendo atrocidades, o pruebas de que la ocupación es realmente ilegal, es poco lo que nadie puede hacer. ¿El bloqueo de las comunicaciones no es prueba suficiente? Sacudió la cabeza. No. Intentó no sentir que se le hundía el corazón, intentó no oír a los niños llorar de hambre y de dolor. Tenía una imaginación vívida y podía evocar fácilmente las atrocidades que se estaban cometiendo contra su pueblo, su familia. ¿Qué pruebas serían necesarias? Bueno, grabaciones de un tercero imparcial, un Jedi. Hizo una pausa, contemplando su interrupción. Sí, eso podría funcionar. ¿De qué deberían ser las grabaciones? Bueno, de lo que se le está haciendo a la gente. Entrevistas, grabaciones de exhibiciones públicas de abuso, cualquier cosa por el estilo. Si también pudiéramos descubrir la verdadera razón detrás de esto, ¿razón real? Preguntó ella, parpadeando. Si están haciendo lo que usted dice, dijo, levantándose de su asiento y caminando de nuevo, entonces tiene que haber una razón detrás del bloqueo distinta a una protesta por los impuestos. ¿Por qué si no lo harían?
Ella parpadeó y miró hacia otro lado mientras su mente analizaba eso. Por supuesto. Eso es lo que se había perdido antes. ¿Cuál fue su verdadera motivación? Parece que la idea de enviar un Jedi se está convirtiendo cada vez más en una respuesta, comentó. Pero todavía existe el problema del tiempo. Como mínimo, esta tarea requeriría una semana estándar para terminarla. No puedo someter a mi gente a ese tipo de tortura durante una semana entera. Sacudió la cabeza y se pasó una mano por el pelo. La única manera sería obligarlos a hacer lo que están tratando de obligarte a hacer. Obligarlos de alguna manera a firmar un tratado en tus términos. Para hacer eso necesitaría regresar al planeta, con un ejército. O al menos un equipo de infiltración. 22 capturas. Perdóneme, Su Majestad, pero no veo otra manera. Ella hizo una pausa, mirándolo por varios momentos, su boca se formó en una línea. Muy bien, dijo. Regresaré con mis protectores y veré qué puedo hacer en el planeta. Su Majestad, eso es un suicidio. El canciller protestó. Mi lugar está con mi gente, canciller, respondió ella, poniéndose de pie. El senador Palpatine no lo aprobará, dijo. En el mejor de los casos, fue un último intento y ambos lo sabían. No respondo ante el senador, respondió simplemente. Gracias por su tiempo, canciller. Solo para que quede claro, tendrás que diferir, pero asegúrate de hacerlo según tus propios términos, la llamó mientras ella salía. Por supuesto, canciller, dijo con un último movimiento de cabeza y salió por la puerta. XXX el templo Jedi lucía tal como Anakin lo recordaba. Las habitaciones, los pasillos, la decoración, la gente. Le trajo demasiados recuerdos incómodos. Al menos había tenido tiempo de prepararse. El consejo había tardado horas en decidir entrevistarlo. No es que Anakin se sintiera sorprendido. El consejo Jedi pareció tardar casi tanto tiempo como el Senado en actuar sobre cualquier tema. Cuando finalmente recibió una citación para ir al templo, su estómago había decidido iniciar una sesión de entrenamiento de forma cuarto contra sus costillas e intestinos y le había costado toda su voluntad mantener un rostro sin emociones. Inmediatamente siguió a Qui-Gon, quien había entregado la citación, y subió a un transbordador aéreo que los llevó hacia la enorme estructura que había sido su hogar durante 14 años de su vida, la estructura que había destruido de un solo golpe. Redada. A medida que se acercaban a los escalones por los que había guiado a varios miles de clones, no pudo evitar hacerse las mismas preguntas una y otra vez, aunque no tenía ninguna respuesta próxima. ¿Qué pasaría esta vez? ¿Debería dejar que esto se desarrollara como lo hizo la última vez? ¿Debería al menos intentar informarles sobre Palpatine y su papel? Sin embargo, tendría que revelar su pasado, y dudaba que muchos miembros del Consejo Jedi confiaran en él después de que reveló su parte en los asuntos, y eso sí creían algo sobre sus viajes en el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción en el futuro? Honestamente no lo sabía. Había renunciado a ver a Padmé por última vez. Le dolía saber que tenía que interrumpir la interacción con ella por su propio bien, pero no correría el riesgo de que ella volviera a lastimarse si se caía. Ya tenía dificultades al intentar aferrarse a la luz. Una vez que comiences a recorrer el camino oscuro, este dominará tu destino para siempre. Reprimió un suspiro mientras caminaba a lo largo de la sala de espera fuera de la cámara del consejo, con las manos firmemente detrás de la espalda nuevamente. Qui-Gon lo miró fijamente. ¿Había sido su mirada tan intensa la última vez? No estaba ayudando. Ah, si Sidious pudiera verlo ahora. Señor oscuro de los Sith, temeroso de un pequeño encuentro. ¿Podría alguna vez tener éxito en algo? El consejo los verá ahora, les informó un Jedi que no reconoció con una reverencia. Tenía la piel oscura con intrincados patrones tatuados en el cuello y las orejas. No podía verle los ojos y no tenía pelo, aunque sí tenía lo que parecían cuernos enrollados alrededor de la parte posterior de su cabeza, deteniéndose aproximadamente a 1 centímetro de distancia uno del otro. Le intrigaba no poder reconocer su raza. Luego se reprendió a sí mismo por intentar encontrar otra distracción. Anakin, dijo Qui-Gon, acercándose a él, solo recuerda mantener la calma. No te van a lastimar. Asegúrate de responder con la mayor sinceridad y honestidad que puedas. Ellos podrán saber lo contrario. Sí, señor, dijo, tratando de que el comentario no sonara sarcástico. Entra, sonrió Qui-Gon, empujándolo hacia las puertas. Mientras se acercaba, sintió un tirón a través de la fuerza para abrirlos. Mucha intimidación. Podría haber sido normal para un Jedi, pero para alguien que no estaba educado en los caminos de la fuerza, no ayudó a que el consejo pareciera benevolente o inofensivo como había insinuado Qui-Gon. La pregunta era, ¿lo hicieron a propósito? No estaba seguro de qué respuesta sería peor.
Comprobando una vez más que sus escudos estaban firmemente en su lugar, cuadró los hombros hacia atrás y entró. Un ex-Lord Sith que se enfrenta al Consejo Jedi, la mitad del cual él personalmente había masacrado. Esto no sería agradable.